Buenos días a todos. Bienvenidos a Café y Novelas Ligeras. Todas las novelas estarán siendo subidas hasta el capítulo que se encuentre publicado. Si desean acceder a más contenido y capítulos por adelantado, los invito a visitar mi Patreon. Allí podrán disfrutar de las actualizaciones anticipadas. Gracias por su apoyo y que disfruten el contenido. Dragón Rojo. Capítulo 2. La rueda. Maldito ladrón, tarde o temprano pagarás un precio amargo por esto. Esencia del fragmento de poder mental +1. Esencia del fragmento de poder mental +1. Romperé tus huesos con mis propias manos y arrancaré las escamas de tu cuerpo una por una. Esencia del fragmento de poder mental +1. Esencia del fragmento de poder mental +1. Varias líneas de tenues subtítulos azules aparecieron ante los ojos de Sol, pero no tenía tiempo para preocuparse por ellos en ese momento. Dos enfurecidos dragones crías ya habían emitido rugidos agudos y fuertes y estaban cargando contra él agresivamente. Ante tal postura, él tampoco mostró miedo. Sus cortas extremidades se levantaron del suelo y él se lanzó proactivamente hacia adelante para enfrentarlos. Aunque los dragones recién nacidos llevan la herencia del dragón, esa enorme cantidad de información compleja aún requiere mucho tiempo para ser liberada lentamente. Sumado al hecho de que los órganos respiratorios en sus cuerpos aún no estaban completamente desarrollados y su magia era muy escasa, la pelea actual no era diferente de una batalla entre bestias salvajes. En ese momento se hizo evidente la ventaja de Sol de haber nacido casi una hora antes. Además, ya había consumido suficientes cáscaras de huevo, lo que provocó que sus músculos se activaran por completo y sus escamas y garras comenzaran a endurecerse. En conjunto, significaba mayor fuerza, una defensa más resistente y garras y dientes más afilados. Las tres crías de dragón rojo parecían gatos salvajes provocados, dando tumbos y peleándose entre sí. Inicialmente, los otros dos podían trabajar juntos para lidiar con Sol, pero los defectos en sus personalidades pronto hicieron que la pelea cambiara por completo. Una vez que se calentaron, ignoraron por completo si podrían herir accidentalmente a su compañero. Finas escamas rojas mezcladas con sangre salpicaron por todas partes y se levantaron grandes nubes de polvo que pronto cubrieron de mugre a las tres crías de dragón. Afortunadamente, sus garras y dientes aún no estaban completamente desarrollados, y combinados con la constitución física naturalmente resistente de un verdadero dragón, aunque la pelea parecía intensa, no habría peligro de muerte por el momento. La madre dragón roja, que había abandonado el nido antes, había regresado arrastrándose en algún momento. Ella miró a las tres crías peleándose entre sí, sus pupilas, que eran como carbón rojo brillante, de repente se contrajeron y dejó escapar un rugido bajo. Las ondas sonoras se extendieron como un vendaval, provocando que los cuerpos de los tres dragones jóvenes se pusieran rígidos de repente. La intuición gritaba. Si no se detenían ahora, el peligro descendería de inmediato. Para empezar, los dragones rojos no tienen ningún concepto de afecto familiar, o mejor dicho, la mayoría de los dragones de 5 colores no tienen ningún concepto de afecto familiar del que hablar. A la madre dragón roja no le importaba en absoluto la matanza entre las crías. Incluso si una o dos morían, era irrelevante. Sin embargo, no podía tolerar que estos pequeños hicieran ruido delante de ella y perturbaran su descanso. Sol miró a sus atónitos hermanos menores, salió rápidamente, mordió el trozo de cáscara más grande del suelo y se escondió en las sombras del rincón de la cueva. Los otros dos dragones bebés reaccionaron, la ira en sus corazones se reavivó, pero bajo la mirada de la madre dragón cercana, ninguno se atrevió a actuar precipitadamente. Se miraron con cautela y comenzaron a devorar rápidamente las cáscaras de huevo que quedaban en el suelo. Incluso sin Sol, eran competidores. Como no podían pelear en este momento, solo podían intentar comer más rápido y más que el otro. No fue hasta que todos los fragmentos de cáscara de huevo en el suelo fueron comidos hasta dejarlos limpios, e incluso el polvo manchado con migas de cáscara de huevo fue lamido una vez, que los dos dragones crías encontraron una esquina, se acurrucaron y se acostaron. Los dragones verdaderos poseen un sistema digestivo y de absorción increíblemente potente. Esos fragmentos de cáscara de huevo se convirtieron rápidamente en abundante energía y nutrientes, estimulando constantemente el desarrollo corporal y llevando gradualmente a las tres crías de dragón rojo a un sueño profundo. En sus sueños, comenzó a surgir una gran cantidad de información. La herencia única de los dragones verdaderos les permitiría, durante este proceso, adquirir una comprensión básica del mundo entero, dominar varios idiomas comunes y aprender sobre diversas razas. Sol sintió como si estuviera soñando, aún en forma humana.
Ese día, durante un descanso en su trabajo, habitualmente abrió su teléfono para relajarse, y pronto una publicación sobre batallas entre bestias le llamó la atención. La publicación discutió qué dragones eran más fuertes. ¿Los dragones en D&D o los dragones en Monster Hunter World? Las respuestas a continuación abarcaron cientos de capas, con internautas de todos los ámbitos de la vida discutiendo incesantemente. Y como veterano guerrero del teclado, naturalmente tuvo que expresar algunas ideas. D&D tiene un techo más alto, mientras que Monster Hunter tiene una calidad promedio más fuerte. Por supuesto, hay que analizarlo exhaustivamente. El sueño se detuvo abruptamente allí, luego se convirtió en un vacío de luz blanca, los cuerpos de los 3 dragones bebés dormidos gradualmente comenzaron a hincharse. Las alas originalmente flácidas de sus espaldas comenzaron a desarrollar huesos y a mantenerse erguidas. El color de sus escamas se intensificó y 2 pequeñas protuberancias sobresalieron de sus cabezas. Las escamas originalmente brillantes fueron cubiertas gradualmente por una capa de sombra gris, cayendo pieza por pieza comenzando desde la cabeza, revelando nuevas escamas más resistentes debajo. Normalmente, los nutrientes y la energía contenidos en una sola cáscara de huevo de dragón verdadero son suficientes para cubrir las necesidades de su primer sueño profundo. Como Sol había comido bastante antes, se desarrolló extremadamente rápido en este momento, su físico ya había crecido un tamaño más robusto. Pero sus 2 hermanos no tuvieron tanta suerte. Sin suficientes suplementos nutricionales, aunque no morirían de hambre mientras dormían, algunos órganos menos importantes no pudieron desarrollarse por completo. En consecuencia, mientras sus huesos crecían, sus músculos no pudieron seguir el ritmo, dejándolos tan delgados como piel y huesos, con una apariencia algo distorsionada. Este sueño profundo no duró mucho. Unos 15 días después, Sol despertó. Pero no abrió los ojos inmediatamente. Una pantalla de luz azul apareció en su visión oscura, con información simple marcada en ella. Nombre: Sol Heliogabalus Ethermorg, raza: dragón rojo. Grupo de edad: cría de dragón. Calificación del desafío: 3. Plantilla de talento: ninguna. En la parte inferior de la pantalla de luz había una enorme rueda, presentada en una estructura anidada de 7 capas. Cada capa estaba dividida en diferentes celdas pequeñas mediante líneas. Cuanto más alejada, más celdas había. Debajo de la rueda estaban las palabras esencia del poder mental, seguidas de la cantidad 0,17. Cuando Sol centró su atención, descubrió sorprendentemente que mientras invirtiera esencia de poder mental, podría usar esta rueda gigante para atraer premios. Las densas e innumerables cuadrículas pequeñas en la capa más externa representaban varios elementos diversos del mundo de los cazadores de monstruos, incluidos, entre otros, frutas silvestres, minerales, tierra y materiales arrojados por los monstruos. Cada extracción requería un punto de esencia de poder mental. El número de celdas en la siguiente capa hacia adentro se redujo significativamente, lo que corresponde a varias criaturas ambientales débiles, lo que requiere 10 puntos por extracción. Más adelante, estaban secuencialmente: nicho ecológico bajo, nicho ecológico medio, nicho ecológico alto, dragón anciano y prohibido. La esencia de poder mental requerida para cada extracción también se multiplicaba por 10, ¿de dónde salió esto? No importa, siempre y cuando sea útil. Con solo 1.000.000 de esencia de poder mental, puedo convertirme en una existencia prohibida comparable a un dios. Realmente acelera el corazón de un dragón. ¿Pero dónde se supone que voy a obtener esta esencia del poder mental? La intuición le dijo a Sol que las cosas probablemente no eran tan simples. Cuando su atención se desplazó a la columna esencia del poder mental, efectivamente apareció una descripción detallada. Todo ser vivo posee poder mental. Cuanto mayor sea la inteligencia y la fuerza, más fuerte será el poder mental, y las emociones intensas son la manifestación externa de este poder. Mientras una criatura mantenga emociones intensas hacia el Sol, ya sea ira, odio, amor o adoración, puede obtener la esencia del poder mental. ¿No es esta la misma rutina que la de los dioses absorbiendo la fe? Pensando en esto, Sol abrió los ojos, y 2 caras de dragones delgados y feroces aparecieron instantáneamente en su vista. Carp. Sistana. ¿Por qué andan ustedes 2 escabulléndose por ahí? Capítulo 3. Conflicto. Sistana despertó de su profundo sueño, el intenso hambre que se agitaba en su vientre provocó que un destello de ira y odio surgiera instantáneamente en su demacrado rostro de dragón.
Como no había podido consumir suficientes cáscaras de huevo, este sueño estaba lejos de ser exitoso. La longitud de su cuerpo solo había aumentado de sus 4 pies originales a 6 pies, y sus músculos estaban arrugados y atrofiados, dejándola con un aspecto que no era más que piel y huesos. Los verdaderos dragones eran criaturas cuyo cuello y cola representaban más de la mitad de su longitud total para empezar, y este físico la hacía parecer excepcionalmente pequeña y delgada. Despreciable Saúl, lo haré. Sin duda te haré pagar el precio. Después de salir arrastrándose del rincón oscuro, Sistana no vio la figura de la madre dragón. Naturalmente, tampoco había comida preparada con antelación. Tenía tanta hambre que apenas podía soportarlo, solo pudo raspar un poco de grava del suelo y metérsela en la boca. El estómago de un verdadero dragón podía digerir casi la mayoría de las sustancias del mundo. Podía extraer un poco de nutrientes y energía incluso de estos materiales inorgánicos. Originalmente ella quería ajustar cuentas con Saúl inmediatamente, pero pensándolo bien, en su estado actual, probablemente no era rival para él en absoluto. Así, giró sus pasos y se arrastró hacia donde dormía su hermano menor Carp. Parece que no has aprendido la lección de la última vez, atreviéndote a aparecer frente a mí otra vez. Esencia del fragmento de poder mental +1. Esencia del fragmento de poder mental +1. Unos tenues subtítulos azules y diminutos aparecieron en el fondo de su visión, y solo entonces Saúl comprendió de dónde provenía ese saldo de 0,17. No esperaba que sus hermanos tacaños tuvieran este uso. Entonces tendría que entretenerlos adecuadamente. Arrastrando su cuerpo de más de 2 metros de largo mientras subía del suelo, Saúl se sacudió el polvo acumulado durante su sueño de medio mes, arqueando ligeramente la columna como la de un gato. Con un movimiento de sus pupilas de color dorado pálido, las escamas de los 2 dragones crías se encendieron instantáneamente, pero no eligieron retirarse. En cambio, se lanzaron hacia adelante al unísono. La poderosa constitución física de un verdadero dragón significaba que Saúl no sentía la más mínima rigidez después de estar acostado durante tanto tiempo. Sus extremidades se aferraban al suelo con fuerza mientras de repente giraba y azotaba su cola. Esa cola, que parecía excepcionalmente larga en comparación con su cuerpo, inmediatamente se agitó como un látigo, trazando un arco rojo pálido en el aire y golpeando fuertemente la cabeza de Sistana, que estaba a la cabeza. La inmensa fuerza provocada por el efecto del látigo provocó un agudo crujido al impactar. Las finas escamas rojas explotaron con el sonido y la sangre brotó inmediatamente. El intenso dolor y el mareo detuvieron instantáneamente el impulso hacia adelante de Sistana. Al ver esto, Carp saltó inmediatamente sobre su hermana desde atrás, y todo su cuerpo se elevó mientras se lanzaba ferozmente hacia Saúl. Usando el impacto de su carga y su propio peso, derribó con éxito a Saúl al suelo, pero en el segundo siguiente, una garra de dragón agarró firmemente su garganta, impidiéndole morder mientras Saúl se daba vuelta y lo inmovilizaba debajo. Para entonces, Sistana también se había recuperado. Ella igualmente saltó alto y se abalanzó sobre la espalda de Saúl, esas garras que ya comenzaban a verse feroces arañando frenéticamente mientras abría la boca para morderle la nuca. El intenso dolor provocó que Saúl dejara escapar un rugido repentino. Sacudió su cuerpo violentamente mientras las alas en su espalda se abrieron bruscamente, arrojando a Sistana directamente. Entonces aprovechó la oportunidad, sus garras golpeando en sucesión, cayendo repetidamente sobre la cabeza de Carp, golpeándolo hasta que su piel se desgarró y la carne se abrió en un breve momento, despojándolo por completo de su capacidad de resistir. Cuando Sistana se reagrupó y tuvo la intención de correr hacia adelante nuevamente, vio que Saúl ya había pisado con un pie la cabeza de Carp, mirándola fijamente con fiereza. Es tu turno, reptil que solo sabe emboscar. La lucha finalmente terminó con la victoria completa de Saúl. Esta era la ventaja de tomar la iniciativa. Como dice el dicho, un paso adelante significa todos los pasos adelante. Poder obtener más alimento en las primeras etapas permitía desarrollarse más rápido y fortalecerse. Y un cuerpo más fuerte podría ganar más alimento en luchas posteriores, formándose así un círculo virtuoso. Si pudiera, Saúl no querría tratar a sus hermanos de esa manera, pero la competencia por la supervivencia era así de cruel. Todavía recordaba que cuando era humano, en la casa de su abuela había una gata, y un día ella dio a luz a una camada de gatitos. Había muchos gatitos en esa camada, y la leche de la gata madre era claramente insuficiente, por lo que se pelearon por ella frenéticamente. 2 de ellos no lograron obtener leche en la primera oportunidad. Cuando volvió a mirarlos unos días después, eran visiblemente más pequeños que los otros gatitos y, no mucho después, fallecieron debido a la desnutrición. Esos eran solo animales comunes y corrientes,
Pero entre los dragones rojos, que eran crueles y tiránicos por naturaleza, la competencia por la supervivencia solo sería más intensa. Si Saúl no reprimía a las otras dos crías del dragón rojo, sería oprimido por ellas. No había una segunda posibilidad. Mirando las figuras cojeando y patéticas de sus hermanos que se alejaban, Saúl sonrió con una sonrisa burlona, giró su cuello flexible y comenzó a lamer las heridas de su cuerpo. Aunque los tres estaban actualmente maltrechos y ensangrentados, con la poderosa capacidad de recuperación de un verdadero dragón, no había necesidad de preocuparse por problemas como la infección. Las heridas sanarían en poco tiempo. Una vez que se hubo limpiado casi por completo, invocó nuevamente esa rueda gigante en su mente. El equilibrio detrás de la esencia del poder mental había aumentado de 0,17 a 0,5, todo gracias a la ira de las otras dos crías de dragón rojo durante la pelea de ahora. Parece que en 2 días podré realizar un sorteo de nivel inferior. Espero conseguir algo bueno entonces. Con pensamientos dando vueltas en su mente, Saúl se levantó y abandonó el rincón de la cueva, comenzando a explorar el entorno circundante. La visión en la oscuridad inherente a los dragones le permitía ver con claridad incluso en la oscura cueva. Pudo ver que este lugar fue modificado a partir de una cueva de piedra caliza natural. Las paredes estaban cubiertas con algunas marcas de quemaduras, mientras que la mitad trasera estaba bloqueada por una roca gigante. ¿Podría ser el tesoro de la madre dragón? Pensando en esto, Saúl solo sintió que su corazón latía violentamente mientras una oleada de codicia comenzó a crecer frenéticamente. Pero la racionalidad perteneciente a su alma humana rápidamente reprimió la agitación de su linaje, haciéndole alejarse inconscientemente de esa roca gigante, centrando su atención solo en la mitad frontal de la cueva. Después de deambular un poco, Saúl tuvo un juicio básico de su situación actual y no pudo evitar sentirse un poco de decepción. No había muchos rastros de artesanía fina en toda la cueva, ni tampoco había los llamados subordinados, ni había peculiaridades producidas por la residencia a largo plazo de un dragón rojo y la infusión de magia. Todo tipo de señales indicaban que se trataba simplemente de una cueva que la madre dragón había encontrado al azar con el propósito de poner huevos. Pero tenía sentido. Según observaciones anteriores, la longitud de su cuerpo parecía ser solo un poco más de 17 metros, que era justo la longitud promedio de un dragón rojo adulto joven. Y un dragón rojo de este grupo de edad apenas había ganado la fuerza para establecer un territorio fijo y reclutar un pequeño número de subordinados. ¿Cómo podría poseer una vasta influencia? Sin embargo, esto no fue una buena noticia para Saúl, lo que hizo que su estado de ánimo se volviera un poco pesado. Los dragones cromáticos nunca pusieron su corazón en criar a sus crías. Si fueran poderosos, podrían tener subordinados que los cuidaran levemente, pero si ni siquiera tenían subordinados, durante varios días consecutivos después, Saúl y los otros dos dragones cría nunca vieron la figura de la madre dragón. El hambre intensa ardía en sus vientres como un fuego furioso, pero no se atrevían a salir de la cueva a voluntad, por lo que solo podían confiar en comer piedras para llenar sus estómagos. No fue hasta casi una semana después que el sonido de alas aleteando llegó nuevamente desde afuera de la cueva, mientras una figura roja ardiente silbaba hacia ellos, trayendo consigo un espeso olor a sangre. Capítulo 4. Comida. La madre dragón roja aterrizó pesadamente en la plataforma que sobresalía del frente de la cueva. 2 chorros de gas blanco exhalados por la nariz se encendieron por la alta temperatura de su cuerpo, danzando como 2 lenguas de fuego, dejando fugaces y abrasadores rastros en el aire. Sus enormes garras apretaban firmemente un jabalí gigante. A juzgar por sus gruesos colmillos salientes y las cerdas afiladas que se erguían en su lomo, era claramente un viejo y feroz jabalí, de aproximadamente 1 tonelada de peso. Sin duda, esta era la clase de bestia que se atrevería a embestir de frente a un tigre, pero en ese momento, su columna vertebral había sido aplastada. Sangre caliente brotaba de las comisuras de su boca, serpenteando por la plataforma y acumulándose en finos chorros de sangre. El espeso y empalagoso olor a sangre que el viento del bosque trajo a la cueva despertó instantáneamente el apetito de Sol. Levantó la cabeza de golpe, con una clara mirada de anhelo brillando en sus ojos. Carp y Sistana, que ya estaban algo desnutridos, no pudieron evitar un brillo verdoso en los ojos. Sin pensarlo 2 veces, corrieron hacia la plataforma. Sin embargo, lo que les esperaba no fue el amor maternal de la madre dragón, sino un azote despiadado. Las amplias alas de la madre dragón roja se extendieron hacia adelante como una gruesa muralla de ciudad, golpeando violentamente a los 2 dragones bebés y enviándolos a estrellarse contra el suelo.
Tras esto, lanzó un rugido de advertencia, sin mostrar intención de compartir su presa. Bajó la cabeza sola y comenzó a desgarrar al jabalí a grandes sorbos. Al ver a las dos crías de dragón caer al suelo, un leve indicio de burla apareció en los ojos de Sol. Pero entonces, pensó en su propia situación actual, que no parecía mucho mejor. Ese rastro de burla se convirtió al instante en abatimiento, y bajó la mirada con indiferencia. Las tres crías de dragón observaban con ansia el festín de la madre dragón. Solo después de que ella comió hasta saciarse, se lamió la sangre residual de las comisuras de la boca y regresó lentamente a la cueva para acostarse, se atrevieron a correr con cautela hacia los restos de la presa. Sol, que era relativamente fuerte y robusto, tomó la delantera y agarró un trozo de los restos con más carne aún. Al ver que Sistana intentaba acercarse y luchar por él, se dio la vuelta sin dudarlo y la tiró al suelo con un latigazo de su cola. Esta era la primera vez desde el nacimiento de Sol que comía comida verdaderamente normal, aparte de esos fragmentos de cáscara de huevo. Llevaba mucho tiempo con el estómago revuelto por el ácido del hambre. En ese momento, no le importaba si la carne cruda estaba asquerosa. Solo quería saciarse lo antes posible. Devoró rápidamente la pequeña cantidad de carne desmenuzada. Incluso los huesos duros fueron aplastados por sus afilados y robustos dientes de dragón y tragados a grandes bocados. Pero una cantidad tan pequeña de restos estaba claramente lejos de ser suficiente para satisfacer el vigoroso apetito de Sol. A pesar del pequeño tamaño de las crías de dragón, sus sistemas digestivo y de absorción funcionaban como hornos de alta temperatura, favoreciendo la alimentación y la digestión simultáneas, convirtiendo rápidamente los alimentos que consumían en la energía que sus cuerpos necesitaban. Gracias a la excelente elasticidad de sus estómagos, capaces de contener una gran cantidad de comida a la vez, casi como una dimensión de bolsillo, Sol instintivamente dirigió su mirada hacia sus hermanos menores. Desafortunadamente, estos dos dragones cría habían aprendido la lección de las cáscaras de huevo y ahora eran mucho más inteligentes. Todos eran como fantasmas hambrientos reencarnados, metiendo la comida en sus garras en sus bocas y comiendo incluso más rápido que Sol. Para entonces, no quedaba nada en absoluto. Negándose a darse por vencido, Sol continuó hurgando en el pelaje del jabalí y en los restos del suelo, con la esperanza de encontrar algo más comestible. En el momento siguiente, un largo eje de madera llamó su atención. Lo recogió con sus garras y vio que en un extremo del eje de madera había incrustado una punta de flecha de color negro azabache y brillante. Era una flecha, aunque su tamaño era varios grados mayor que las flechas pesadas que Sol había visto en su vida anterior como humano. No pudo evitar sentirse un poco desconcertado. ¿Qué clase de criatura podría disparar semejante flecha, y por qué aparecería en el jabalí que trajo la madre dragón? Mientras reflexionaba, un gruñón repentinamente vino de la madre dragón dentro de la cueva. «Tres idiotas. Recojan la basura en cuanto terminen de comer. No quiero ver ni una sola migaja al despertar». Sol, que hurgaba entre los restos, se quedó paralizado. Giró la cabeza hacia Sistana y Carpi lanzó un rugido agudo. ¿Oyeron eso? Idiotas. Limpien el suelo inmediatamente. Esta acción instantáneamente incitó el descontento en los otros dos dragones crías, y ambos rugieron en protesta. «Maldito seas, Sol. No tienes derecho a darme órdenes. Mamá dijo claramente que los tres deberíamos limpiar. ¿Por qué nos estás imponiendo esto?» Sol curvó los labios, revelando unos colmillos afilados. Soltó una risa fría, levantó una garra delantera, la apretó en un puño, la agitó con fuerza y dijo: «¿Te atreves a desobedecer las órdenes de tu hermano mayor? Parece que ambos necesitan más educación». Justo cuando los tres dragones crías estaban a punto de llegar a los golpes por su desacuerdo, la madre dragón roja, que yacía en la cueva, levantó la cabeza con impaciencia y gruñó en voz baja: «Si os oigo gritar y perturbar mi sueño otra vez, os arrancaré la cabeza». Al oír esto, los tres dragones jóvenes inmediatamente bajaron sus cabezas abatidos, sin atreverse a hacer otro sonido, mientras obedientemente comenzaron a limpiar el suelo. Esta no era en absoluto una simple amenaza. Con el temperamento explosivo de un dragón rojo, nada era demasiado escandaloso para ella. Limpiar los restos de carne esparcidos no fue fácil, y ni siquiera sabían dónde tirarlos. Sin embargo, los dragones rojos naturalmente tenían sus propios métodos únicos. Pronto, recogieron algunas ramas secas cerca de la cueva y las apilaron sobre los restos. Entonces, las tres crías de dragón levantaron la cabeza, se prepararon un momento y abrieron la boca para respirar. Aunque los órganos respiratorios de los dragones crías aún no estaban completamente desarrollados, eran más que suficientes para encender la madera.
Una serpiente de fuego grande y dos pequeñas, acompañadas de volutas de humo negro ascendentes, salieron disparadas de las bocas de los tres dragones crías, encendiendo la pila de ramas secas en el suelo. A medida que las llamas ardientes se elevaban, los restos y manchas de sangre que quedaban en el suelo se quemaron y carbonizaron por la alta temperatura, mezclándose con las cenizas sin dejar rastro, maldita sea. Después de ese único respiro, siento aún más hambre. Tengo muchísimas ganas de comerme un jabalí entero. Uno entero. Su resistencia innata al elemento fuego significaba que Sistana y Karp no necesitaban alejarse del fuego. En cambio, se tumbaron junto a la hoguera, dejando que las llamas titilantes les lamieran las escamas mientras se quejaban sin cesar. Sol los ignoró y buscó un rincón apartado para tumbarse solo. Con los ojos cerrados, parecía descansar, pero en realidad, manipulaba mentalmente la ruleta gigante. Gracias a las contribuciones desinteresadas de Sistana y Karp durante este periodo, el balance después de la esencia del poder mental finalmente había crecido a 1,52, suficiente para realizar el robo más simple. Cuando un punto de esencia de poder mental se transformó en luz estelar y fue arrojado a la rueda gigante, el anillo más externo inmediatamente comenzó a girar con un estruendo, hasta detenerse definitivamente en un patrón simple con forma de diamante. Sol centró su atención y apareció más información. Un pequeño trozo de cristal de dragón. ¿Extracto? Sí/no. ¿Existe siquiera una opción para no extraerlo inmediatamente? El corazón de Sol se conmovió. Considerando que el entorno actual no era precisamente seguro, optó por no. Comenzó a recordar información sobre los cristales de dragón en su mente. Este era un producto de energía de línea mística altamente condensada. En el mundo de Monster Hunter, existía ampliamente en los campos de cristal Wyvern y se consideraba un mineral muy preciado. Pero decir lo valioso que era no era del todo exacto. En los campos de cristal Wyvern, los cristales de dragón se amontonaban como montañas y se veían por todas partes, casi tan comunes como las rocas al borde del camino. Sin embargo, al ver el resultado del sorteo, Sol todavía entrecerró los ojos felizmente. Los sistemas digestivo y de absorción de los dragones verdaderos les permitían digerir casi la mayoría de las sustancias comunes del mundo. Si bien la carne y la sangre eran alimentos de alta calidad para un dragón rojo, estaban lejos de ser los mejores. Solo las gemas y los metales saturados de magia eran el alimento más ideal para un verdadero dragón. Y los cristales de dragón ricos en energía sin duda pertenecían a esa categoría. Capítulo 5. Salir. ¿De verdad quieres vivir en las rocas para siempre? Ni siquiera los gusanos más insignificantes viven así. Somos dragones rojos. Nobles, poderosos y crueles dragones rojos. Solo la carne y la sangre más frescas son dignas de ser nuestro alimento. Mira las vastas montañas y llanuras fuera de la cueva. Innumerables presas esperan que las cazemos. Sol estaba de pie sobre una roca que sobresalía dentro de la cueva, con toda la parte superior de su cuerpo erguido, agitando sus cortas y gruesas garras delanteras mientras hablaba apasionadamente con Sistana y Karp. Estaba harto de comer piedras. Habría estado bien si no hubiera comido nada más desde que nació, pero hace un tiempo se comió restos de jabalí. El aroma de carne y sangre permaneció en su mente desde entonces. La madre dragón salía cada 2 días, pero siempre regresaba con las garras vacías tras saciarse. Olvídense de cuidar a las 3 crías de dragón. Ni siquiera les dio la oportunidad de buscar sobras. Sol estaba realmente cansado de estos días de hambre y finalmente decidió salir a cazar por sí mismo. Sin embargo, a pesar de lo arrogantes y poderosos que puedan parecer los dragones rojos adultos, su tiempo como crías de dragón fue el más miserable entre casi todos los dragones verdaderos. Huelga decir que los dragones metálicos cuidaban meticulosamente de sus crías. Ni siquiera los dragones gema y los dragones ferrosos, neutrales, los dejaban en paz. Entre los dragones de 5 colores, los dragones azules trataban a todos los dragones jóvenes como si fueran de su propiedad. Generalmente, les brindaban algún cuidado, a cambio de que los dragones jóvenes tuvieran que trabajar para ellos una vez que crecieran. Los dragones negros en los pantanos, los dragones verdes en los bosques y los dragones blancos en los glaciares y campos de nieve nacieron con una capa de camuflaje que los ayudó a sobrevivir su etapa de cría. Pero los dragones rojos eran diferentes. Sus brillantes escamas rojas eran sumamente llamativas. No solo las presas los veían desde lejos y huían, sino que también atraían fácilmente la atención de peligrosos depredadores. Esto dio como resultado que la gran mayoría de los dragones rojos pasarán su etapa de cría escondidos en cuevas subterráneas y sobreviviendo cavando en busca de insectos.
Sol no quería comer bichos, para nada. Solo quería comer carne, bocados de carne. Pero si un solo dragón cría pudiera cazar solo, la tasa de éxito sería demasiado baja y no sería fácil escapar si se encontraba con criaturas peligrosas. Para ello, no dudó en empezar a instigar a Sistana y Carp, queriendo que salieran con él en grupo. Al fin y al cabo, como dice el dicho, no necesito correr más rápido que el oso. Solo necesito correr más rápido que mi compañero. Si una persona se topaba con un tigre en libertad, la muerte era casi segura. Pero si 3 personas estaban juntas, había una alta probabilidad de que una o dos escaparan. ¿Me reencarné en la especie equivocada? Quizás un dragón verde hubiera sido más adecuado. Mientras sus pensamientos daban vueltas, Sistana y Carp, incitados por Sol, pronto mostraron su intención de salir. Así que las 3 crías de dragón, que ya no soportaban el hambre, no esperaron mucho. Esa misma noche, al amparo de la oscuridad, salieron silenciosamente de la cueva. Su visión en la oscuridad innata les permitía ver con claridad incluso con poca luz. Al mirar hacia abajo desde la plataforma que sobresale de la entrada de la cueva, lo primero que vieron fue una vasta extensión de colinas bajas, exuberantes de vegetación y cubiertas de maleza, un tipo de terreno montañoso de tierra y piedra. A juzgar por las hojas de hierba entrelazadas de color amarillo y verde y las semillas que pesaban sobre los tallos, probablemente era otoño. Esta fue una buena noticia para las 3 crías de dragón. Para prepararse para el invierno, las presas en esa época habrían acumulado una gruesa capa de grasa, lo que hacía que su carne fuera carnosa y deliciosa. El vuelo de un verdadero dragón consistía menos en batir las alas y más en una habilidad similar a un hechizo. Las alas eran simplemente para asistencia. Entonces, aunque las alas de los 3 pequeños dragones recién nacidos no estaban completamente desarrolladas y parecían muy cortas en comparación con sus cuerpos, aún podían planear por largas distancias. Sin dudarlo, saltaron desde la plataforma de la cueva, deslizándose todo el camino con la fresca brisa nocturna antes de aterrizar finalmente en un matorral de hierba alta en la distancia. Aunque una cría de dragón de 2 metros de largo parecía grande, la mayor parte de esa longitud la ocupaban el cuello y la cola. El torso probablemente medía solo unos 90 centímetros, más pequeño que un perro de casa grande. Así, se escondieron fácilmente entre la hierba, aligerando sus pasos mientras merodeaban y buscaban cuidadosamente sus alrededores. Uno de los beneficios de la presencia de la madre dragón probablemente era que su aura feroz intimidaba a muchos depredadores, asegurando que no hubiera criaturas demasiado peligrosas en toda el área montañosa. Dejando a un lado un grupo de hierbas densas, debajo de una planta parecida a una caña, los 3 dragones cría vieron una criatura gris con orejas largas masticando un tallo de hierba. Era una liebre. Buena suerte. Espera, nosotros. Los ojos de Sol se iluminaron. Estaba a punto de coordinar una maniobra de flanqueo con las 2 crías de dragón, pero no esperaba que 2 figuras de un rojo brillante salieran disparadas a su lado. Esta presa es mía. Nadie más puede tenerla. Maldita sea, Carp. Es mío. El repentino ruido sobresaltó de inmediato a la siempre vigilante liebre. Sus largas orejas se crisparon, pateó con fuerza y todo su cuerpo se convirtió en una sombra gris y borrosa, desapareciendo entre los espinos a lo lejos. Las 2 crías de dragón no pudieron detenerse a tiempo y se estrellaron de cabeza contra las espinas. Incluso con sus escamas como protección, pequeñas gotas de sangre se desprendieron de sus cuerpos. Antes de que pudieran ponerse de pie, las garras de Sol ya se habían cerrado en puños, que golpeó con fuerza contra sus frentes. Idiotas. Ni siquiera pueden atrapar un conejo y tienen el descaro de decir que es su presa. Con eso, agarró a los 2 dragones jóvenes por el cuello, los levantó del suelo, inclinó su cabeza redonda hacia adelante y los miró ferozmente a los ojos. Recuerda, toda presa me pertenece. Solo cuando haya comido hasta saciarme podrás darle un mordisco. ¿Entiendes? ¿Sobre qué base? Imposible. Ni lo pienses. Sistana y Carp se enfurecieron al instante. Con un movimiento de sus cuerpos, intentaron alzarse en rebelión. Pero su desventaja en tamaño les impidió liberarse de las garras de Sol. En cambio, los sujetaron por la nuca y sus cabezas fueron golpeadas varias veces. ¿Te atreves a replicar? Parece que no me respetas, tu hermano mayor. ¿Será porque soy más grande, más fuerte y más sabio que tú? ¿Te bastan esas razones? Después de otra pelea caótica y una dura lección para sus tontos hermanos menores, Sol miró los pequeños subtítulos que flotaban en el borde de su visión, sintiendo una sensación de deleite.
Aunque estos dos eran estúpidos, torpes y tenían personalidades terribles, por el bien de la esencia del poder mental, podía ahorrarles algunas sobras una vez que atraparan algo. Después de todo, generar poder mental requería energía. ¿Cómo podrían tener emociones tan intensas con el estómago vacío? Tras unir al equipo mediante la fuerza bruta, Sol dirigió a las dos crías de dragón en busca de nuevas presas. Avanzaron de sotavento a contraviento. Así, evitaron exponer su olor y aprovecharon el agudo olfato innato de los dragones para ampliar su área de búsqueda. Al desierto nunca le faltaron presas. Lo que le faltaban eran los medios para atraparlas. Después de un rato, el viento nocturno trajo el olor de una presa a las tres crías de dragón. Era una oveja de roca que yacía en una grieta de la roca, casi mimetizada con las piedras. Capítulo 6. La casa. Habiendo aprendido la lección anterior, los dos dragones jóvenes no se atrevieron a actuar precipitadamente esta vez. Sol entrecerró los ojos y pensó por un momento antes de hablar en voz baja para dar sus órdenes. Sistana, flanquea desde la izquierda. Carp, toma la derecha y haz un círculo hacia el lado de Barlovento, luego conduce esa oveja de roca hacia mí. No me hables en ese tono autoritario. Si no fuera por la comida, no me molestaría en escucharte. Los dos dragones crías refunfuñaron en voz baja, separando los tallos de hierba frente a ellos con sus hocicos puntiagudos mientras avanzaban con cautela. Sol se agachó, ocultándose lo mejor que pudo entre la maleza, y comenzó a esperar pacientemente. A medida que pasaba el tiempo, los dos dragones jóvenes trazaron dos caminos curvos a través de la hierba espesa, acercándose gradualmente al lado barlovento de la oveja de roca. Sopló una brisa y el herbívoro, que estaba durmiendo, de repente levantó la cabeza. Un atisbo de peligro parecía impregnar el aire, provocando una sensación inexplicablemente inquietante. Las pequeñas y flexibles orejas de su cabeza se movían constantemente. Aunque sus ojos de oveja, con sus singulares pupilas horizontales, le proporcionaban un amplio campo de visión, la deficiente visión nocturna, común entre los herbívoros, le impedía ver con claridad su entorno. En ese momento, se escuchó un leve chasquido desde el viento, como si alguna criatura hubiera pisado un tallo de hierba seca. La oveja de roca, que se encontraba tumbada en una grieta entre las rocas, saltó inmediatamente sin dudarlo y salió disparada en dirección opuesta a cuatro patas. El sonido de pasos apresurados levantó el ánimo de Sol, y su mirada se fijó intensamente en las briznas de hierba que se balanceaban frente a él. Más cerca. Aún más cerca. Parecía que el camino de la oveja de roca estaba a punto de cruzarse con su posición, pero cuando estaba a solo 5 metros, la oveja giró repentinamente a la izquierda y huyó en otra dirección. Maldita sea. Estoy expuesto. ¿Qué ha pasado? Sol no tuvo tiempo de pensarlo demasiado. Sus cortas pero poderosas extremidades se levantaron del suelo, impulsando su cuerpo de 2 metros de largo en una persecución feroz. El poder de un dragón verdadero es inmenso. Aunque su cuerpo se asemeja al de un reptil, su estructura se asemeja más a la de un felino. Por lo tanto, poseen no solo una gran fuerza, sino también la capacidad de movimiento rápido y velocidad explosiva. Aunque Sol no había nacido hacía mucho tiempo, su velocidad no era lenta en absoluto durante las cortas ráfagas de carrera. Además, las ovejas de roca no son herbívoros conocidos por correr. A diferencia de los antílopes, son mejores escalando paredes rocosas empinadas. La distancia entre ambos se fue acortando gradualmente. Al llegar a cierto punto, Sol saltó, aprovechando la fuerza de sus alas para abalanzarse sobre el lomo de la oveja de roca. Unas garras afiladas perforaron la piel de la oveja, lo que permitió a Sol sujetar firmemente su cuerpo. Su cuello flexible se deslizó hacia abajo, y su gran boca, capaz de abrirse más de 90 grados, se aferró al cuello de la oveja de roca de un solo mordisco. Incluso teniendo en cuenta diversas habilidades mágicas y sobrenaturales, la mordedura de un dragón sigue siendo una de sus armas más letales. A pesar de que la longitud del cuerpo de Sol era de solo 7 pies, lo que lo hacía parecer más un potro inmaduro, su fuerza de mordida definitivamente excedía la de un cocodrilo del mismo tamaño. La oveja de roca en el suelo forcejeó frenéticamente, pero sus colmillos le atravesaron la garganta y le comprimieron las arterias. Su cerebro pronto dejó de funcionar por falta de oxígeno y se quedó completamente inmóvil. Sol se dio la vuelta y se levantó del suelo, abriendo su boca manchada de sangre para respirar. La intensa persecución no fue una gran carga física, pero la tensión mental lo dejó sintiendo una ola de agotamiento. Su estómago, ya hambriento, no le permitió descansar mucho. Se dio la vuelta y se abalanzó sobre la oveja de roca, comenzando a desgarrar vorazmente el cordero aún humeante.
Para el olfato de un dragón, el penetrante aroma de la sangre era tan dulce como un caramelo, abriendo su apetito, lo atrapé. Lo atrapé. Maldita sea, Sol, para. Ahí dentro hay una parte para mí. Sistana y Karp pronto los alcanzaron por detrás. Al ver a Sol atiborrándose, sus ojos parecieron brillar con una luz roja. Pensaron en abalanzarse sin pensarlo dos veces, pero Sol se giró de repente y los obligó a retroceder con un golpe de cola, advirtiéndoles con un gruñido bajo. Lo atrapé. Es mi presa. ¿Qué crees que estás haciendo? Naturalmente, las dos crías de dragón no quedaron convencidas. Se agacharon y mostraron los dientes con un rugido. Sin nuestra ayuda, ¿cómo habrías podido atraparlo? Entrégalo rápido o no seremos educados. Ante las amenazas de los dos dragones crías, Sol simplemente levantó la cabeza con desprecio. Dos perdedores que ya fueron derrotados por mí, y aún así se atreven a hablar con tanta exageración. ¿No les he dado suficiente lección? Pero entonces, como si estuviera pensando en algo, extendió una garra, agarró la cabeza de la oveja de roca, se la arrancó junto con dos costillas y las arrojó hacia Sistana y Karp. Ya que tu papel fue insignificante, tendré piedad. Esta es tu recompensa. Come. Al ver los huesos sin apenas carne, combinado con la actitud condescendiente de Sol, la ira en los corazones de Sistana y Karp se encendió instantáneamente. Mientras tanto, bajo la línea de visión de Sol, seguían apareciendo personajes maravillosos como fragmentos de esencia de poder espiritual primero. ¿Crees que puedes despreocuparte de nosotros con esta basura? ¿Por quién nos tomas? Maldito seas, Sol. Entrégame esa pata de oveja que tienes bajo tu garra. Los dos dragones crías esquivaron la cabeza y las costillas de la oveja cubiertas de polvo, acercándose a Sol paso a paso. Pero Sol simplemente agarró una pata de oveja, se la metió en la boca y dijo sin prisa mientras arrancaba un gran bocado. Será mejor que lo pienses bien. Ni siquiera juntos son rivales para mí. Si pierdes, no tendrás ni esta carne para comer. ¿Qué tal esto? Quien primero se dé vuelta y agarre la carne, ¿se quedará con todo? Un destello de lucha apareció en los ojos de Sistana y Karp. En sus dos combates anteriores, no habían obtenido ninguna ventaja, y probablemente no sería muy diferente ahora. Pensándolo bien, si uno pudiera tener la cabeza de oveja y dos costillas para sí solo, las dos crías de dragón miraron a su compañero de reojo. Una vez que se siembra la semilla de la desconfianza, pronto echa raíces y se convierte en un árbol imponente. En el instante siguiente, ambos giraron la cabeza y se lanzaron ferozmente hacia la cabeza y las costillas de la oveja que estaban en el suelo. Suéltalo, esto es mío. Humilde reptil, esto es mío. En un abrir y cerrar de ojos, Sistana y Karp estaban peleando, rodando como una bola en el suelo, su unidad anterior completamente desaparecida. Observando desde un lado, Sol no pudo evitar reír con ganas, sus pupilas de color dorado pálido se llenaron de burla. ¿Dos idiotas? Mientras estaban ocupados peleando, Sol aumentó su velocidad al comer, arrancando grandes trozos de carne y tragándolos enteros sin masticar. De todos modos, el estómago de un verdadero dragón es lo suficientemente poderoso como para que no haya necesidad de preocuparse por la indigestión. Cuando Sistana y Karp se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, la gran mayoría de la carne ya estaba en el estómago de Sol, y solo podían picotear con impotencia algunos restos y huesos. Capítulo 7. Cristal de dragón. Despreciable Thor, nunca volveremos a casar contigo. Ni lo pienses. Desde que atraparon a la oveja de roca, la buena suerte de las tres crías de dragón pareció acabarse abruptamente. Durante casi toda la noche siguiente, no hubo más ganancias decentes, solo unos pocos roedores pequeños. En el camino de regreso al nido, Sistana y Karp siguieron charlando, acusando incesantemente a Thor de sus acciones. A Thor, por supuesto, no le importó. De todas formas, ya tenía el estómago medio lleno. Si de verdad le parecían ruidosos, podría darles una paliza para entretenerse después de cenar. Mientras se acercaban a la cueva, Thor casualmente encontró una excusa para separarse de los dos dragones recién nacidos, girándose y excavando en un parche de hierba espinoso y distante. Durante este tiempo, comía tierra y piedras con frecuencia. Aunque el estómago de un dragón verdadero podía digerirlas, la energía que extraían era lamentablemente escasa, dejando principalmente desechos, lo que siempre le causaba una incómoda hinchazón.
Mientras su delgada cola se levantaba y sus nalgas empujaban suavemente, una sustancia negra y grisácea, larga y con forma de tira, fue expulsada suavemente. En ese momento, Thor solo sintió que su cuerpo se aligeraba varios kilos, una sensación de liberarse de las ataduras, una sensación completa y relajada de adentro hacia afuera. Escuché que las heces del verdadero dragón son un superfertilizante, que no solo duplica el rendimiento de los cultivos, sino que también cultiva plantas mágicas específicas. Además, puede mejorar el poder de ciertos hechizos, servir como aditivo para pociones alquímicas o como medio para hechizos de polimorfismo y puede alcanzar un buen precio. Debería. La aguda intuición por la riqueza y la naturaleza tacaña escondida en su linaje hicieron que Thor, al ver sus excrementos, no sintiera disgusto, sino que reflexionara sobre cómo exprimir por completo su valor. Pero entonces, de repente, se estremeció y movió rápidamente sus patas traseras para excavar grandes cantidades de tierra y enterrar la sustancia. A estas alturas, Sistana y Karp deberían haber regresado al nido, y con la protección del olor de sus propias heces, este podría considerarse un entorno relativamente seguro. Entonces, Thor una vez más invocó el enorme plato giratorio en su mente, y con un pensamiento, tocó suavemente el único icono iluminado, eligiendo retirarse. El aire frente a él de repente se onduló como agua, y un cristal translúcido, brillante, en forma de tira, de medio metro de largo y aproximadamente del grosor de un puño, apareció de la nada. Con su aguda percepción de los elementos mágicos y la energía, Thor podía sentir una fuerza vital vibrante que emanaba de este cristal de dragón. Se dice que esta es la energía emitida por un poderoso dragón anciano después de la muerte, fusionándose con la fuerza vital del planeta y manifestándose finalmente en una entidad física. No tuvo tiempo de examinarlo detenidamente. Para evitar que las fluctuaciones de energía llamaran la atención de la madre dragón, quien podría regresar en cualquier momento, agarró rápidamente el cristal con sus garras y se lo metió directamente en la boca. Los dragones rojos tienen las gargantas más gruesas entre todos los dragones de 5 colores, y sus estómagos también son extremadamente estirables, como los de una serpiente. Aunque se atragantó y puso los ojos en blanco, ese cristal de dragón, casi la mitad del largo del cuerpo de Thor, fue tragado entero. Su estómago, como un horno a alta temperatura, comenzó a funcionar de inmediato, digiriendo y corroyendo lentamente la superficie del cristal de dragón. Una oleada de energía emanó entonces, como una corriente cálida, impregnando gradualmente sus extremidades y huesos. Las células que habían estado en un estado de hambre a largo plazo eran como esponjas secas que se encontraban con el agua, absorbiendo con avidez cada rastro de energía. Bajo el efecto de esta energía única, cierta información oculta en lo profundo de su linaje comenzó a despertar poco a poco, pasando gradualmente de recesiva a dominante. Es importante saber que los más débiles de los dragones de 5 colores y dragones metálicos originales eran casi seres de nivel semidios, pero los dragones de 5 colores y dragones metálicos de hoy apenas pueden alcanzar estándares legendarios incluso después de la edad adulta. Recuérdanos, 101kansu.com. Energía. Vitalidad. Siento mi cuerpo pleno, es maravilloso. Thor movió la cabeza con satisfacción, su delgada cola colgaba del suelo y se movía suavemente como una serpiente. Centró su atención en el plato giratorio de su mente y descubrió que la pequeña rejilla de la que había extraído el cristal de dragón todavía estaba encendida. Al centrar su atención de nuevo, inmediatamente apareció nueva información. El cristal de dragón desbloqueado se puede canjear por 1 kilogramo consumiendo una esencia de poder mental. ¿Solo 1 kilogramo? La codicia oculta en su linaje hizo que Thor no pudiera evitar quejarse. Aunque el cristal de dragón no era demasiado pesado, su calidad era similar a la de las piedras comunes, pero ¿cuánto podía pesar 1 kilogramo de piedra? Se estimaba que ese pequeño trozo pesaba más de 10 kilogramos. ¿No es esto tan común como la hierba en los campos de cristal Wyvern? ¿No podría ser más barato? Pero solo podía pensar en ello. El tocadiscos en su mente no mostraba ninguna reacción, como un programa predefinido, ajeno a cualquier factor externo. Thor volvió a mirar la balanza tras la esencia del poder mental. Gracias a las contribuciones de Sistana y Karp durante este periodo, había subido a 2,12. ¿Esto fue suficiente para 2 sorteos sencillos, o para canjearlo por 2 kilogramos de cristal de dragón?
Sin embargo, el pequeño trozo que acababa de tragar le bastó para digerirlo durante un rato, por lo que no lo intercambió de inmediato, sino que volvió a centrar sus pensamientos en dibujar. El anillo más externo del plato giratorio comenzó a retumbar y girar, las luces parpadearon como neón y finalmente se detuvieron en un simple icono de hongo. Mientras Thor concentraba sus pensamientos, apareció información detallada. Felicidades por conseguir un hongo azul. ¿Quieres extraerlo? Sí/no. Seta azul. Una seta peculiar con un sombrero azul brillante y un tallo delgado. Su consumo produce un ligero efecto curativo y es el alimento favorito del jabalí. Thor sintió que este objeto le parecía inútil. Los dragones verdaderos poseen cualidades físicas formidables. Incluso las heridas leves se curan rápidamente por sí solas, lo que hace que este objeto sea innecesario. Pero si se lesiona gravemente, comer más hongos azules probablemente sería inútil, lo que lo convierte en un objeto bastante redundante. ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida! Debería haberlo cambiado por cristal de dragón o haberlo guardado para dibujar plantillas de criaturas. Aunque murmuró esto, Thor no se sintió angustiado ni arrepentido. Después de todo, era solo un poco de esencia de poder mental, una empresa sin costo, por lo que realmente no podía considerarse una pérdida. Un calor constante emanaba de su estómago, lo que le producía cierta somnolencia. Así que ya no se quedó afuera, batiendo sus cortas alas, moviendo sus 4 extremidades y corriendo hacia la cueva ubicada en la cima de la montaña. La madre dragón aún no había regresado, y Sistana y Karp ya se habían acurrucado en un rincón. Aunque no cazaron mucho hoy, y Thor comió la mayor parte, el tan esperado suministro de sangre y carne aún dejó a estos dos pequeños dragones crías sintiéndose satisfechos. Oyeron la conmoción, miraron a Thor mientras corría hacia la entrada de la cueva, su mirada se detuvo en su vientre abultado por un momento, luego bajaron la cabeza con resentimiento. Eso debería haber sido mi comida. Maldita sea, cuando crezca, me vengaré. Debió haber comido algo rico a escondidas. Antes no tenía esta barriga. La próxima vez, lo seguiré a escondidas y veré. Todo tipo de pensamientos se agitaron en las mentes de los dos dragones cría, y debajo de la línea de visión de Thor, se transformaron en varias notificaciones de aumento de la esencia del poder mental. Esto hizo que Thor se detuviera un momento, pero luego, considerando que los dragones de 5 colores podían generar emociones negativas intensas en cualquier momento, no le prestó mucha atención. También encontró un rincón apartado donde recostarse, enterró su cabeza en su abdomen, enrolló su delgada cola alrededor de su cuerpo, se cubrió con sus alas y se encogió hasta convertirse en una bola roja brillante. Desde el día en que nació, finalmente se sintió lleno nuevamente después de mucho tiempo y finalmente pudo tener una buena noche de sueño esta noche. Capítulo 8. Crisis. Humildes perros, gusanos con pezuñas, los quemaré a todos hasta convertirlos en cenizas. El rugido maníaco resonó por la cueva, despertando al dormido Saúl. Abrió los ojos de golpe y se levantó del suelo de un salto. Sus extremidades se aferraron a la tierra, arqueó la columna como un gato y alzó su cuello flexible, observando con cautela su entorno. Lo que vio fue la misma cueva familiar, pero en la entrada, un fuego abrasador titilaba. Acompañados por el sonido de una violenta agitación, los rugidos de la madre dragón seguían llegando. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan furiosa la madre dragón? Una intensa curiosidad surgió de lo más profundo del corazón de Saúl, pero su razón le impidió actuar precipitadamente. En lugar de ir a investigar, se encogió en un rincón lo más posible, aterrorizado de atraer la atención de la furiosa dragona roja. En otro rincón, no muy lejos, Sistana y Karp también estaban acurrucados, como dos piedras rojas, sin atreverse a moverse ni un centímetro. Como dice el refrán, para los dragones malvados, la mitad del peligro durante su crecimiento en realidad proviene de sus propios padres. Un dragón malvado mayor podría ser capaz de contener sus emociones, pero con una dragona roja que recién había ingresado a su etapa de adulta joven, Saúl no se atrevió a apostar sobre lo que podría hacer. Tras un largo rato, la madre dragón roja por fin desahogó su ira. Arrastrando sus pesados pasos, se arrastró hasta un espacio abierto de la cueva y se acostó para caer en un sueño profundo. Solo entonces Saúl se atrevió a salir cautelosamente de la esquina, sus pupilas verticales de color dorado pálido parpadearon mientras se giraba para mirar a la madre dragón. En este coloso de 17 metros de largo, esas escamas carmesí y brillantes con un brillo metálico estaban bastante dañadas.
Grandes agujeros circulares se extendían por sus anchas alas, e incluso tenía una herida profunda del tamaño de un puño en el lado izquierdo de su abdomen. Incluso con la poderosa constitución física de un dragón verdadero, aún no se había curado por completo. Sangre espesa, como lava fundida, se filtraba de vez en cuando, incendiándose incluso antes de tocar el suelo. La madre dragón efectivamente estaba herida, y parecía que las heridas eran bastante graves. ¿Qué clase de criatura podría realmente herirla? Es importante saber que el nivel de desafío de un dragón rojo joven adulto suele ser de nivel 13 o superior. Esto significa que se requiere un grupo completo de aventureros de nivel 13 o superior para tener alguna posibilidad de victoria. ¿Y qué representa un aventurero de nivel 13? Maestros de armas, grandes caballeros, maestros del engaño, magos supremos, y así sucesivamente. Todos son practicantes de alto nivel. Incluso un partido tan completo solo tiene una posibilidad de victoria, sin garantía alguna de ganar. Saúl apartó la mirada en silencio y se arrastró hacia la entrada de la cueva poco a poco. Las almohadillas elásticas de sus patas le permitieron aterrizar tan silenciosamente como un gato. Al llegar nuevamente a la plataforma sobresaliente de la entrada de la cueva, lo primero que vio fueron pozos poco profundos explotados y piedras rotas. Grandes manchas de negro quemado cubrían el suelo, con algunos puntos incluso mostrando señales de derretimiento. Varios postes de madera de diferentes longitudes yacían desordenadamente dispersos por la zona. Saúl extendió una garra para hurgar, sacando algunas puntas de flechas semiderretidas de las cenizas y examinándolas de cerca. Arcos y flechas, quizá también jabalinas, además de gusanos con pezuñas. Los pensamientos brillaron como chispas en su mente. Saúl sintió como si ya hubiera adivinado la verdad. ¿Qué raza en el desierto es la más hábil en el tiro con arco y usa arcos largos con flechas pesadas? La respuesta es el centauro. Podría haber un asentamiento de centauros cerca de estas colinas, y los terrenos de casa de la madre dragón claramente se superponían con los de ellos. Después de todo, Saúl también había encontrado una flecha pesada en el jabalí que ella había traído antes. Muy probablemente era una presa robada a los centauros. Centauro. Una criatura con la parte superior del cuerpo de un humano y el cuerpo de un caballo por debajo de la cintura. Por lo general, miden 7 pies de alto, más de 8 pies de largo y pueden alcanzar un peso exagerado de 2000 libras, casi una tonelada. Dado que los órganos internos como el corazón y los pulmones están ubicados en el cuerpo con forma de caballo, la parte superior del cuerpo con forma humana se compone casi en su totalidad de músculos bien desarrollados entre el pecho y el abdomen, además del esófago y la tráquea. Esto proporciona a sus torsos humanos, ya más robustos que el de una persona promedio, una fuerza aún mayor y un poder explosivo, lo que les permite tensar fácilmente arcos largos de más de 100 libras y disparar flechas pesadas comparables a lanzas pequeñas. La parte inferior del cuerpo, similar a la de un caballo, les otorga potentes capacidades de movimiento y carga a alta velocidad, lo que los convierte en caballería pesada natural. Incluso sin ningún entrenamiento, un centauro adulto tiene un nivel de desafío de hasta 3, comparable al de un aventurero veterano común y corriente. En los grandes asentamientos de centauros, abundan los seres avanzados de alto nivel. Ni siquiera un dragón verdadero adulto los provocaría a la ligera, maldita sea. ¿Podría esta miserable madre mía haber traído a los centauros de vuelta aquí? Cuando llegue el momento, ella simplemente podrá batir sus alas y volar, pero ¿qué pasará conmigo? Esta sospecha provocó que en el corazón de Saúl surgiera un sentimiento de crisis urgente. Había pensado que la madre dragón era simplemente irresponsable y que como mucho podría sobrevivir a una vida difícil y salir adelante, pero no esperaba que esta criatura fuera un desastre absoluto. ¡No! Debo prepararme con antelación. No puedo esperar a que llegue la crisis para pensar en una solución. Los pensamientos parpadeaban salvajemente en su mente, haciendo que la expresión de Saúl pareciera algo incierta por un momento. No es que no hubiera pensado en abandonar estas colinas de Mudstone, pero un dragón recién nacido que había nacido hacía menos de un mes no solo carecía de fuerza, sino que tampoco había desarrollado completamente sus alas, lo que hacía imposible el vuelo de larga distancia. Además, casi cada centímetro de la carne y la sangre de un dragón verdadero puede usarse como valiosos materiales mágicos. Correr por la naturaleza a 4 patas no sería diferente a un niño cargando oro en un mercado concurrido, y más aún en una América libre. Permanecer cerca de estas colinas de lodo, sin recibir los cuidados de la madre dragón, ofrecía cierta seguridad, ya que su aura feroz podía intimidar a algunos depredadores feroces. Tranquilos. Tranquilos todavía. Puede que la madre dragón no haya guiado a los centauros hasta aquí.
De hecho, puede que esas flechas ni siquiera las hayan dejado los centauros. No puedo perder el equilibrio antes de que todo esté completamente confirmado. Debo mantener la calma. Saúl meneó la cabeza, dejando a un lado los pensamientos confusos en su mente. En cuclillas en las sombras de la entrada de la cueva, con sus pálidas pupilas doradas mirando hacia el desierto infinito, comenzó a considerar con calma cómo responder a continuación. En primer lugar, independientemente de la situación, mejorar su propia fuerza debe ser la máxima prioridad. Aunque la fuerza de un verdadero dragón crecerá con el tiempo incluso si no hace nada, la velocidad definitivamente será más rápida si entrena activamente. Saúl había permanecido inmóvil en la cueva anteriormente solo por causa del hambre. La pequeña cantidad de comida que comía cada día apenas era suficiente para sustentar el crecimiento y desarrollo de su cuerpo, sin dejarle energía extra para realizar ejercicios de alta intensidad. Sin embargo, la aparición del cristal de dragón compensó esta deficiencia. El fragmento que se encontraba en su estómago seguía liberando energía vital activa de forma continua, compensando así el déficit anterior. Parece que ya no puedo dibujar al azar. Necesito convertir toda la esencia del poder mental en cristales de dragón para acelerar el crecimiento de mi cuerpo. Si sobra algo lo guardaré para dibujar una plantilla biológica. Siempre que dibuje una criatura adecuada, dejando de lado el poder de combate por un momento, mi capacidad de supervivencia definitivamente aumentará significativamente. Capítulo 9. Los centauros. Al anochecer, el cielo se tiñó con un degradado que iba del azul tinta al rojo anaranjado. El sol, bajo, se hundía lentamente tras las colinas bajas y distantes. Su resplandor, como ámbar fundido, cubría la maleza marchita con una capa de cálido oro. Un eslisón salvaje asomó la cabeza silenciosamente por una grieta en las rocas. Su cuerpo marrón grisáceo era su camuflaje natural, y sus ojos negros se movían ágilmente en busca de alimento para el día. El atardecer era el momento de mayor actividad de los insectos. Un saltamontes en un tallo de hierba captó la atención del eslisón. Este se abalanzó sobre él y lo atrapó con precisión en su boca. Justo cuando el eslisón estaba a punto de disfrutar de su exquisita comida, un ligero temblor recorrió repentinamente las colinas de grava. Pequeñas piedras parecieron danzar mientras una enorme pezuña errada descendía del cielo, aplastándolo al instante. Al levantar la vista del casco negro como el hierro, se veía un poderoso cuerpo equino. Sin embargo, donde debería haber estado la cabeza de un caballo, en el cuello se encontraba el torso de un robusto hombre. Sus brazos eran musculosos, llevaba un arco largo colgado del hombro y, a ambos lados de la parte inferior de su cuerpo equino, colgaban una cimitarra y una jabalina. Era claramente un centauro ranger. No mucho después de que apareciera este centauro, una enorme nube de polvo se elevó desde el camino que había tomado, con el aspecto de un dragón amarillo en movimiento. Empezaron a aparecer más centauros en las colinas bajas. Un recuento aproximado los situó en docenas. La parte superior de sus cuerpos era de hombres musculosos y casi desnudos, mientras que la mitad inferior era de cuerpos equinos de color marrón rojizo, gris negruzco, marrón amarillento, algunos incluso tenían rayas o manchas. Debido a la falta de hierro en el desierto, o quizás a la falta de herreros expertos entre los centauros, no usaban armadura y solo tenían una protección simple en sus cascos y pechos. Pero aún así, cuando este grupo de criaturas aterradoras cargara, el poder que generarían no sería más débil que el de una unidad estructurada de caballería pesada. Un centauro excepcionalmente alto salió del grupo y le pidió al primer centauro que llegara. ¿Aún no hay señales de ese dragón rojo? Tenía cabello blanco puro con puntas plateadas, lo que era extremadamente raro entre los equinos, lo que lo hacía parecer como si estuviera envuelto en la brillante luz de la luna. Su parte superior del cuerpo no estaba casi desnuda o simplemente envuelta en pieles de animales como los centauros comunes. En cambio, vestía una túnica de lino blanco, a través de la cual se podía ver vagamente una armadura plateada. Su lomo de caballo blanco también estaba cubierto con una manta bordada con patrones complejos, y llevaba tobilleras doradas en la parte inferior de sus piernas, por encima de sus 4 cascos. El centauro interrogado meneó la cabeza, colocó su mano derecha sobre su pecho y se arrodilló sobre una rodilla en señal de saludo, respondiendo con una mirada de disculpa en sus ojos. Mis disculpas, Lunaris. Volaba demasiado rápido. No pude seguirle el ritmo. Sin embargo, encontré esto. Debería estar cerca. Si buscamos con cuidado. Dicho esto, el centauro abrió su mano izquierda, que había cerrado en un puño.
En su ancha palma yacía una escama roja rota, había pasado casi una semana desde que la madre dragón roja había regresado herida. Aunque los dragones rojos siempre han sido famosos por su tiranía y crueldad, dejando al mundo con la impresión de ser brutos sin mente, y su comportamiento a menudo parece respaldar esto. Esto se debe simplemente a que la codicia y la arrogancia en sus huesos a menudo ahogan su razón, conduciendo a un comportamiento irracional. Sin embargo, cuando realmente se enfrentan a una situación que pone en peligro sus vidas, incluso el dragón rojo más arrogante recuperará su cautela. Así que, durante su recuperación, la madre dragón roja había minimizado sus salidas al máximo. Incluso cuando salía a cazar, actuaba al amparo de la noche. El propósito de hacer esto era evitar que otros cazadores peligrosos la atacaran mientras estaba herida. No fue hasta hoy que sus heridas sanaron por completo. Al anochecer, salió corriendo de la cueva, agitando sus anchas alas el viento nocturno y los elementos mágicos, y pronto desapareció en la distancia. Sol, que había presenciado todo el proceso desde un rincón, no sabía si su tacaña madre buscaba venganza o algo más. Solo esperaba que no le causara problemas. Cuando esta cría de dragón rojo salió a la luz de la luna, se pudo ver que su tamaño había crecido un círculo completo en comparación con la semana anterior. Su longitud, desde la nariz hasta la punta de la cola, había aumentado de 2,13 metros a 2,68 metros. Las protuberancias en el hueso de la ceja habían aumentado un poco más, y había aparecido una pequeña cresta a lo largo de las escamas que seguían su columna vertebral. La abundante energía del cristal de dragón había acelerado el desarrollo de su cuerpo. Comparado con Sistana y Karp, quienes aún no alcanzaban los 2 metros, ahora era un mundo aparte. Incluso el par de alas cortas en su espalda ahora parecían mucho más proporcionales. Esto fue gracias a que él batió constantemente sus alas cada vez que estaba libre durante la semana pasada. Cuando una parte determinada del cuerpo consume energía con frecuencia, el cuerpo naturalmente le suministra más energía, lo que hace que crezca más rápido y se desarrolle más. Usando este torpe método, Sol había logrado mejorar significativamente su habilidad de planeo, aunque todavía no podía volar libremente. Probablemente esto se debía a que el poder mágico en su cuerpo aún no era suficiente. Después de todo, un dragón rojo solo despertaba su primera magia verdadera al alcanzar la etapa de dragón joven. Para obtener la capacidad de volar a larga distancia, probablemente también necesitaría alcanzar la etapa de dragón joven. Me pregunto qué obtendré como primera plantilla biológica. Entre las criaturas del entorno, no parece haber ninguna especie particularmente fuerte. Sol miró la rueda gigante en su mente. Su balance de esencia de poder mental había llegado a 9,14. Probablemente reuniría 10 puntos esta noche para empatar. Después, saltó de la plataforma a la entrada de la cueva. El fresco viento nocturno le azotó la cara, haciendo que las membranas de sus alas se chasquearan con fuerza mientras buscaba a su presa. Su mayor capacidad de planeo le permitía buscar a mayores distancias, y sus pupilas de color dorado pálido eran como las de un búho con visión nocturna, completamente inmunes a la oscuridad. Sol solo se atrevía a planear libremente cerca de las colinas de lodo donde se encontraba la cueva de la madre dragón. De lo contrario, incluso con el manto de la noche, ciertas rapaces violentas que preferían salir de noche podrían arrebatarle la vida. Cada 10 minutos aproximadamente de planeo, aterrizaba en el suelo para descansar un momento y luego batía sus alas para despegar una vez más. Después de un rato, un par de orejas moviéndose en la hierba espesa bajo unos arbustos de repente llamaron la atención de Sol. Entonces comenzó a reducir su altitud de vuelo, aprovechando el viento nocturno para aproximarse en silencio. Cuando alcanzó cierta distancia, retrajo ligeramente sus alas extendidas y se precipitó rápidamente hacia el suelo. El silbido del viento sobresaltó a la presa que se encontraba abajo. Un pequeño ciervo saltó del suelo, intentando escapar, pero un par de garras afiladas y distendidas, que soportaban la fuerza del descenso, ya se habían posado firmemente sobre su lomo. La columna vertebral del ciervo se quebró al instante bajo el impacto, sus órganos internos fueron perforados por costillas rotas, y la sangre brotó a borbotones de su nariz y boca. Murió al instante. Buena suerte hoy. He pescado uno grande. Podré volver a tener una comida completa. Para evitar que el olor a sangre atrajera a otros animales, Sol ansiaba empezar a darse un festín. Ni siquiera necesitaba masticar los trozos de carne, pues los tragaba directamente en su estómago. Una cría de dragón puede comer casi su propio peso en comida de una sola vez.
Para cuando el vientre de Sol empezó a hincharse, quedaba muy poca presa en el suelo. Dejó una pata trasera sin comer, la agarró con sus garras y la llevó de regreso a la cueva. El leve olor a sangre pronto llamó la atención de Sistana y Carp. Al mirar con ojos rojos, vieron a Sol lamiendo tranquilamente las fibras de carne de la pierna. Al parecer, notando sus miradas, el dragón rojo, que era un tamaño más grande que ellos, giró la cabeza con desprecio y dijo con altivez: «Ustedes dos idiotas estúpidos, ¿no atraparon ninguna presa hoy? ¿Qué tal si te arrodillas y me suplicas? Quizás tenga piedad y te recompense con un par de huesos». Capítulo 10. La primera plantilla. La ira, los celos y el odio, combinados con una envidia y una codicia tan espesas que no se podían disolver. En las miradas que Sistana y Carp dirigieron a Saúl, las emociones negativas agitadas casi se desbordaron. Si tuvieran la oportunidad, ciertamente no les importaría abalanzarse y darle unos cuantos mordiscos feroces. Sin embargo, la creciente diferencia de tamaño actuó como una barrera invisible, lo que les hizo dudar en lanzarse imprudentemente. En cambio, solo pudieron arquear la espalda y mostrar los dientes, como dos felinos furiosos que gritaban obstinadamente: «¡Maldito seas! ¿Quién querría comer tu asquerosa carne? Ya comimos bastante afuera, no tenemos hambre en absoluto». Saúl dejó escapar una risita evasiva, sus ojos brillaban con una burla descarada. Las palabras pueden mentir, pero la notificación del creciente número de fragmentos de esencia de poder mental que destrellaban en sus ojos no puede ser falsificada. Pronto, el saldo mostrado superó los 10 puntos y Saúl lamió el último trozo de carne de la pata del ciervo. Tiró con indiferencia el hueso blanco y limpio, que hizo un suave ruido al caer al suelo. Con una emoción incontrolable, se arrastró de vuelta al rincón de la cueva donde solía quedarse. El cristal de dragón que había dibujado previamente ya había contribuido significativamente al crecimiento de Saúl. Si esta vez pudiera dibujar una plantilla biológica adecuada, sin duda daría un salto cualitativo. Cuando los 10 puntos de esencia del poder mental se transformaron en un rastro de luz estelar y se estrellaron contra la enorme rueda, las dos capas exteriores comenzaron a girar lentamente. Un destello de luz, como un neón caótico, recorrió la rueda antes de detenerse definitivamente en un pequeño cuadrado. Al observarlo con atención, el cuadrado contenía un simple boceto de un pterodáctilo. «Felicidades por obtener la plantilla de pterodáctilo. ¿Retirarse inmediatamente? Sí/no. Nota. Tras la extracción, debe cargarse inmediatamente. Si la compatibilidad es baja o los atributos de energía entran en conflicto, podría producirse un fallo de carga, con consecuencias adversas. Compatibilidad actual. Alta». La información sobre el pterodáctilo pasó rápidamente por la mente de Saúl. Esta criatura medía entre 4 y 5 metros de largo y tenía una envergadura de 6 a 7 metros. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que variaban del azul intenso al verde claro, y tenía una majestuosa cresta en la cabeza. Habitaba principalmente en el bosque antiguo y era un pterodáctilo omnívoro de pequeño tamaño. Pensando en esto, Saúl no pudo evitar sentirse un poco decepcionado, ya que era una existencia bastante mediocre, no muy diferente de un pterodáctilo en la realidad. En los juegos, en su mayoría servían como alimento para otros monstruos o se usaban para transportar a los personajes del juego a través de distintos mapas. Espera. ¿Transferirlo a varios mapas? Los ojos de Saúl se iluminaron de repente cuando se dio cuenta de que había pasado por alto un punto clave. Un cazador adulto pesa al menos 70 kilogramos. Si a eso le sumamos una armadura completa y una gran espada exageradamente grande, el peso total probablemente sería de 200 a 300 kilogramos. Sin embargo, una criatura pequeña como el pterodáctilo podía transportar a un cazador completamente armado a decenas o incluso cientos de kilómetros. La exageración de su capacidad de vuelo era evidente. Si la plantilla biológica que dibujó podía funcionar como lo hizo en el juego, entonces, Saúl concentró su atención con impaciencia en el icono brillante y eligió retirarse inmediatamente sin dudarlo. Un halo brumoso apareció de la nada y en su interior se podía ver la tenue silueta de un pterodáctilo con sus alas extendidas. Era como un espíritu amorfo, mirando fijamente las pálidas pupilas doradas de Saúl con ojos que emitían una luz blanca. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Parecía que había pasado mucho tiempo, pero también fue solo un instante. La bola de luz se abalanzó repentinamente hacia adelante y se estrelló contra el cuerpo de Saúl. Sintió como si una oleada de calor explotara en su interior. Simultáneamente, pequeños subtítulos seguían desfilando ante los ojos de Saúl. Plantilla de pterodáctilo cargada correctamente. Fusión en curso.
Colmillos y garras afiladas, escamas duras, sistema digestivo omnívoro, órganos respiratorios duales, etc. Sus versiones son demasiado inferiores en comparación con el anfitrión y han sido optimizadas en energía vital pura. Alas resistentes conservadas. Vuelo flexible conservado. Por favor, prepare suficiente comida en el próximo tiempo para satisfacer el consumo requerido para la modificación corporal. Saúl sintió como si todo su cuerpo estuviera sumergido en una fuente termal, cálida y acogedora. La zona de las alas de su espalda, en particular, ardía. Afortunadamente, los dragones rojos poseen una resistencia al fuego extremadamente alta. Nunca había oído hablar de uno que muriera de calor. De hecho, cuanto más alta era la temperatura, más cómodo se sentía. El pequeño ciervo que acababa de comer ya estaba casi digerido. Bajo la influencia del calor intenso, el resto se digirió por completo al instante. Su cuerpo absorbía continuamente abundantes nutrientes y energía, y las alas de su espalda eran como dos bocas sedientas que comenzaban a tragar energía frenéticamente. Bajo la cubierta de escamas de color rojo brillante, los contornos musculares de las alas se fueron aclarando gradualmente, y los metacarpianos y las falanges de las alas también se alargaron lentamente. Después de poco tiempo, Saúl sintió una ola de hambre en el estómago. Mientras tanto, las alas de su espalda ya se habían expandido. El coracoides y el cúbito, en la zona de los omóplatos, se volvieron muy gruesos, incluso sobrepasando las extremidades inferiores. Mientras batía sus alas con fuerza, la resistente membrana agitó instantáneamente un gran volumen de aire, produciendo un golpe amortiguado. Una poderosa fuerza reactiva empujó su cuerpo, permitiéndole despegar desde donde estaba. Cabe señalar que la mayoría de los dragones verdaderos y las aves necesitan impulsarse del suelo con sus patas para ganar suficiente sustentación en la etapa inicial, y más aún un dragón joven cuyas alas aún no están completamente desarrolladas. Aquellos capaces de despegar verticalmente son excepcionales en habilidad mágica o pertenecen a especies extremadamente hábiles para volar. Los dragones rojos no pertenecen a ninguna de las dos categorías. Si bien tienen la mayor envergadura entre los dragones cromáticos, también tienen un peso excepcional, lo que los hace más adecuados para carreras en línea recta e incursiones de larga distancia. Cuando se trata de habilidades de vuelo, el más fuerte entre los dragones de 5 colores es en realidad el dragón negro, que es tan delgado como un esqueleto. Incluso sin la ayuda de la magia, pueden flotar en el aire como colibríes, demostrando magníficas habilidades de vuelo. Mi envergadura actual definitivamente ha superado la de la mayoría de los dragones rojos del mismo tamaño, comparable a esos individuos mutantes. Saúl agitó con entusiasmo las alas de su espalda, intentando hacer todo lo posible por permanecer en el aire dentro de la cueva. Estas alas no solo le permitieron obtener capacidades de vuelo completas antes, sino que la capacidad de despegar desde parado también le permitió distanciarse del suelo más rápido y evitar peligros repentinos. Este solo punto hizo que esos 10 puntos de esencia de poder mental valieran la pena. Además, a juzgar por los subtítulos que aparecieron, parecía que más habilidades se habían convertido en pura fuerza vital. ¿Fue esa oleada de calor la que mantuvo su cuerpo caliente? ¿Qué efectos tendría? Al no notar ningún otro cambio, Saúl pronto no pudo soportar el hambre en su estómago. Antes del amanecer, salió corriendo de la cueva, azotado por un torbellino. En el momento en que salió volando de la cueva, el vasto mundo le brindó un repentino resplandor. Involuntariamente, batió sus alas con fuerza, ascendiendo continuamente hacia el cielo. En comparación con antes, cuando solo podía planear a una altitud de 100 o 200 metros, ahora sentía como si su vuelo no tuviera límite de altura, lo que le permitía seguir ascendiendo. Sin embargo, una brisa nocturna fría sopló, despejando instantáneamente su cabeza, que estaba un poco febril por la emoción, y rápidamente descendió. Incluso si su habilidad de volar había mejorado y su capacidad de supervivencia se había incrementado enormemente, todavía estaba lejos de ser rival para ciertas criaturas feroces que habitaban en las grandes altitudes. Perfil bajo. Mantén un perfil bajo. Cuando dibuje la plantilla de Valstrax, sin duda pisotearé a todas las criaturas. Capítulo 11. Mudanza. Su mayor capacidad de vuelo facilitó cada vez más la caza. En los siguientes días de caza, Saúl pudo regresar completamente cargado casi siempre. Ya sea por la abundancia de alimentos o por los efectos de esa fuerza vital, descubrió que su velocidad de crecimiento y desarrollo había aumentado una vez más. En tan solo unos pocos días, su longitud desde la cabeza hasta la cola había aumentado otro pie, llegando a casi 10 pies.
En la columna debajo de la rueda en su mente que mostraba su información básica, su índice de desafío también había aumentado de 3 a 4. Todo parecía ir por buen camino, pero Saúl no lograba sentirse feliz en absoluto. Su madre barata había estado ausente demasiado tiempo esta vez. Todavía no había regresado. Normalmente, las cacerías no duraban más de un día. En ocasiones, una expedición más larga podía durar unos 3 días. Pero habían pasado más de 5 días desde la última vez que se fue, lo que no pudo evitar generar dudas en la mente de Saúl. Al principio, pudo convencerse de que la madre dragón podría haber ido a buscar venganza de la criatura que la hirió, pero a medida que pasó el tiempo, estaba básicamente seguro de que esta mujer simplemente había abandonado a sus crías y había huido. Después de todo, los dragones cromáticos carecían de afecto familiar. Durante su etapa adulta joven, podían poner una nidada casi todos los años. Para ellos, las crías recién nacidas eran quizás solo una especie de mascota o propiedad alternativa, que no valía la pena cuidar en absoluto. Lo que hizo que Saúl se sintiera enojado y triste no fue el hecho de que lo habían abandonado, sino la razón por la que la madre dragón lo había hecho. Combinando eso con sus heridas anteriores, incluso alguien pensante podría adivinar que la maldita mujer efectivamente había traído a los centauros hasta aquí. No puedo quedarme aquí más. Debo irme, cuanto antes mejor. Aunque esos centauros aún no habían aparecido, era probable que no hubieran confirmado la ubicación exacta del nido del dragón. Descubrirlo era solo cuestión de tiempo. Y el valor de 3 crías de dragón rojo vivas probablemente equivalía a 3 lingotes de oro del mismo peso. Una vez descubierto, Saúl se agazapó en las sombras de la entrada de la cueva. Sus pálidas pupilas doradas reflejaban la naturaleza salvaje bajo la luz del sol. Planeaba irse al amparo de la noche en cuanto se pusiera el sol. Pero antes de eso, tuvo que encontrar la manera de llevarse consigo a sus tacaños hermanos menores. No fue por bondad, sino porque también eran valiosos para él. Como dragones malignos, estos dos podían generar una gran cantidad de emociones negativas casi constantemente. Actualmente eran su cualidad más alta y su única fuente de esencia de poder mental, por lo que, naturalmente, no podía descartarlos fácilmente. Mientras pensaba, se arrastró hasta la cueva, levantando ligeramente la punta de su delgada cola antes de lanzarse hacia Sistana y Karp, que estaban dormidos. Después de un fuerte crack, inmediatamente se oyeron 2 gritos de ay. Los 2 dragones crías se levantaron del suelo, contrayendo los músculos de sus traseros y mirando furiosamente a Saúl. ¿Te has vuelto loco, hombre repugnante? ¿Por qué perturbaste nuestro sueño? Mirando a estos 2 idiotas que todavía no entendían la situación, Saúl no pudo evitar mostrar una pizca de desdén en sus ojos. Como dice el refrán, la madurez de una criatura no depende de cuánto conocimiento posee, sino de lo que ha experimentado. Al igual que su tonto hermano y hermana. A pesar de tener la herencia del dragón, todavía eran solo crías irritables e ingenuas con una gran cantidad de conocimiento. Ustedes 2, idiotas, con el cerebro devorado por gusanos, ¿cómo es que aún tienen ánimo para dormir? ¿No se han dado cuenta de que la madre dragón no ha regresado en muchos días? Así que lo que... Sistana arrugó la nariz con desdén y se arañó el trasero con una garra. Incluso sin esa vieja bolsa, puedo vivir perfectamente bien. Karp asintió repetidamente en señal de acuerdo. Exactamente. Exactamente. Lo mejor es que muera afuera. Así podré heredar su legado. Las llamas que arden en su linaje provocaron que una oleada de ira subiera a la cabeza de Saúl. Sin decir palabra, alzó sus garras y les propinó una brutal paliza. Malditos idiotas. Esa vieja no murió ahí fuera. Se topó con un enemigo poderoso y huyó. ¿Lo entienden? Probablemente este lugar haya quedado expuesto. Debemos irnos cuanto antes y buscar otro lugar donde vivir. Los 2 dragones crías lucharon desesperadamente contra la brutalidad de Saúl, pero con la gran diferencia de tamaño, solo pudieron soportar los golpes. Pronto, fueron completamente derrotados y sus ojos aún miraban con resentimiento a Saúl en un acto final de desafío. ¿Qué pruebas tienes para decir eso? No lo creo. Dado que la vieja bolsa ya huyó, ¿eso significa que el tesoro que dejó atrás me pertenece? Las 2 crías de dragón se centraron en puntos completamente diferentes. Las palabras de Sistana hicieron que el corazón de Saúl se acelerara. Pero pronto se dio cuenta de que, dada la codicia de riqueza de un dragón verdadero, sin duda se habría llevado todo lo que pudiera cargar antes de irse. Incluso si no pudiera cargarlo, se lo habría tragado. No quedaría ni una sola moneda de cobre. Idiotas ingenuos, no queda ningún tesoro en esta cueva, solo grava por todo el suelo. Si no lo creen, vayan a verlo ustedes mismos. Lo que encuentren es suyo. ¿Lo dices en serio?
Mío. Mío. Sistana y Karp se levantaron del suelo y corrieron hacia el fondo de la cueva, sin mostrar señales de la paliza que acababan de recibir. Aunque Saúl estaba seguro de que la madre dragón le quitaría toda su riqueza, la curiosidad aún lo impulsaba a seguirlos. Vio a las dos crías de dragón arañando desesperadamente la roca que bloqueaba la mitad trasera de la cueva. Finalmente lograron abrir un hueco y metieron el cuello dentro. Entonces, dos gritos agudos resonaron en la cueva, sonando tan desgarradores como si su propia madre hubiera muerto. ¡No! ¿Cómo es posible que no haya nada? Esa maldita vieja bruja. No nos dejó ni un centavo. Observando desde la distancia, los ojos de Saúl mostraron desdén una vez más, pero no pudo evitar sentirse un poco vacío por dentro. Hace apenas unos momentos, estaba pensando en una excusa para incumplir su palabra. Si los dos dragones crías encontraban algo valioso, inmediatamente correría y lo arrebataría. Él haría esto sin ningún otro motivo que el de hacerles producir más esencia de poder mental. Créeme. Prepárate para empacar. En cuanto se ponga el sol, nos vamos de inmediato. Dijeron que estaban empacando, pero que tenían 3 crías de dragón que vivían en el desierto que valiera la pena empacar. Lo único que poseían eran algunas piedras brillantes que encontraron mientras cazaban y que no tenían ningún valor. Aún así, Sistana y Karp los guardaron con cuidado en los espacios entre sus escamas, sin importarles siquiera si resultaban incómodos. Al caer la noche, las 3 crías de dragón salieron de la cueva como solían hacer cuando cazaban. Tras aterrizar, se miraron entre sí y finalmente miraron a Saúl al unísono. Él era el más fuerte de los 3 y el que había propuesto el movimiento, así que naturalmente era él quien debía decidir hacia dónde debían ir. Sin embargo, aunque Saúl tenía la herencia del dragón, tampoco tenía idea de su ubicación actual y no tenía idea de hacia dónde correr. Solo pudo elegir una dirección al azar y, con sus 4 extremidades en movimiento, dirigió a los 2 dragones cría en una carrera frenética. No mucho después de que se marcharon, el sonido de fuertes cascos rodeó las colinas fangosas. Un rayo de luz de luna emergió de la oscuridad, acercándose sigilosamente a la cueva en la cima de la colina. Una mano grande y huesuda se extendió y recogió una escama rota del suelo. Te encontré. Capítulo 12. Fertilización. Los verdaderos dragones son criaturas de extraordinaria resistencia. Sus corazones parecen tener 4 cámaras, como los humanos, pero el miocardio está desarrollado más allá de lo imaginable. Se rumorea que incluso si se les metiera una piedra en su interior, se pulverizaría al instante por la fuerza de su contracción. Al mismo tiempo, toda la sangre bombeada desde el corazón pasa por una glándula peculiar llamada vasos fundacionales. Este órgano integra elementos mágicos activados en el torrente sanguíneo, mejorando así considerablemente el rendimiento físico de los dragones. Los 3 pequeños dragones corrieron al unísono durante casi 2 horas antes de detenerse finalmente, ligeramente sin aliento. Para entonces, el terreno montañoso de lodo y piedra había desaparecido hacía rato. Al mirar hacia afuera, solo se veía una vasta e ilimitada naturaleza. La hierba alta, un tapiz azul y verde, se mecía y menguaba con el viento nocturno como olas continuas, con árboles dispersos que surgían del suelo entre arbustos bajos y espinos. Insectos desconocidos se escondieron en la hierba y piaron. Sus diversos sonidos ruidosos se entrelazaban para crear una extraña sensación de tranquilidad. Sol no sabía exactamente cuánto había corrido, pero calculó que eran unas decenas o incluso 100 kilómetros. Las constituciones de Sistana y Karp no eran tan robustas como la suya. A estas alturas, no pudieron evitar sacar la lengua, luciendo exhaustos. Vamos a detenernos un momento. Aquí seguro. Exactamente, tengo mucha hambre. Una leve sensación de inquietud aún persistía en el corazón de Sol. Miró hacia atrás a sus 2 tontos hermanos menores y no tenía intención de seguir corriendo. Después de un breve descanso, los 3 dragones crías aprovecharon la protección de la noche para comenzar a buscar presas en los alrededores. El entorno desconocido les hacía tener miedo de volar. Después de todo, sus escamas rojas eran bastante llamativas incluso bajo la luz de las estrellas. Depender únicamente del olfato, el oído y la vista para cazar redujo considerablemente su probabilidad de éxito. Tardaron más de 1 hora en atrapar solo 2 conejos. Esta vez, Sol no disfrutó la comida solo. En cambio, ante las miradas atónitas de Sistana y Karp, dividió la carne de conejo en 3 porciones iguales. Después de todo, comparado con este trozo de carne, la esencia del poder mental era sin duda más importante.
Si realmente dejara que estos dos dragones jóvenes siguieran hambrientos, no solo no podrían mantener el ánimo alto, sino que incluso podrían convertirse en una carga si ocurriera una emergencia. Después de que Sol tragara su porción de carne de conejo, piel, huesos y todo, invocó la rueda gigante en su mente y golpeó suavemente la columna de cristal del dragón. El equilibrio junto a la esencia del poder mental cayó inmediatamente de 8, 14 a 7, 14, y un cristal largo, ligeramente más pequeño que una botella de agua, emergió del aire. Para Sol, ese trozo de carne de conejo era solo un bocadillo para divertirse. Ese era su verdadero alimento básico. Las fluctuaciones de energía activa en el cristal llamaron la atención de Sistana y Carp. Ambos giraron la cabeza. Sus pupilas doradas se tornaron rojas como la sangre al ver el cristal del dragón. Esto es, un cristal mágico. ¿Dónde lo encontraste? Maldito seas, Sol. Realmente actuaste a nuestras espaldas y robaste el tesoro de la madre dragón. Mientras hablaban, las escamas de los cuerpos de los dos dragones crías se encendieron y sus espaldas se arquearon hacia arriba, pareciendo listos para pelear y arrebatarlo a la más mínima provocación. Aunque sabían en sus corazones que incluso si formaban equipo, ciertamente no serían rivales para Sol, la codicia que fluía en su sangre de dragón cegó temporalmente su razón. Sol miró a esos dos tontos y su boca se curvó en una sonrisa feroz. Golpeó con fuerza el cristal de dragón que sostenía entre sus garras contra una piedra del suelo. Con un crujido seco, el cristal se rompió al instante en fragmentos de varios tamaños. ¡No! ¿Cómo pudiste hacer eso? Al ver esta escena, Sistana y Carp dejaron escapar agudos gritos de angustia. Los verdaderos dragones nacen con una habilidad similar a un hechizo llamada tasación, que les permite estimar instintivamente el valor de varios metales preciosos, minerales, artesanías y equipos. En el momento en que este cristal mágico que no reconocieron se hizo añicos, su valor comenzó a desplomarse. Aunque no era su propia riqueza, un desperdicio tan imprudente de un tesoro celestial todavía les causaba oleadas de dolor. Inmediatamente después, una intensa ira surgió en sus corazones, transformándose en furia dirigida hacia Sol. Frente a los dos dragones crías que se abalanzaban sobre él, Sol simplemente saltó suavemente hacia un lado, esquivando sus embestidas. Luego, extendió una garra, agarró con precisión la pata trasera de Sistana y la levantó con el impulso, golpeándola fuertemente contra Carp. Todo el proceso duró menos de 3 segundos. Las dos crías de dragón pasaron de ser agresivas al abalanzarse a ser un patético desastre de cuerpos rodando. Sol recogió lentamente los fragmentos de cristal de dragón del suelo, se metió la mayoría en la boca y solo dejó 2 entre sus garras, diciendo: si te arrodillas y me suplicas, seré misericordioso y te daré un trozo. Sistana y Carp, levantándose del suelo, miraron ferozmente a Sol y se negaron sin pensarlo 2 veces. En tus sueños. La dignidad de un dragón rojo no puede ser profanada. Sol levantó ligeramente los párpados y dijo uno. Juguetón antes de volver a decir, ¿seguro? Quien se arrodille primero se lleva este pedazo grande. En cuanto terminó de hablar, se oyeron 2 golpes sordos frente a él. Fue como si las 2 crías de dragón hubieran sido aplastadas por un peso invisible, postrándose en el suelo. Entonces se giraron para mirarse ferozmente el uno al otro y gritaron al unísono. Me arrodillé primero, el trozo grande debería ser mío. X2. Un comportamiento tan absolutamente cobarde hizo que incluso los labios de Sol se crisparan. Pero no se podía culpar a los 2 dragones crías por arrodillarse tan rápido. Después de todo, en el pasado, Sol los había derrotado innumerables veces y desde hacía mucho tiempo lo habían convertido en un hábito. Esto le hizo las cosas un poco difíciles a Sol. En realidad no se había dado cuenta de qué cría de dragón se arrodilló primero. Pero no importaba. De cualquier manera, la decisión final estaba en sus manos. Levantó una garra y señaló a Sistana al azar, diciendo: los movimientos de Sistana eran un poco más rápidos. Parece que me respeta más, su hermano mayor. La parte más importante es para ella. Espera. No es justo. Claramente fui más rápido. Carp estaba visiblemente insatisfecho con el resultado y empezó a gritar fuerte. Pero solo ignoró por completo, se acercó a Sistana, la miró a los ojos y dijo: ahora pues, cómelo. ¿Comerlo? ¿Comer qué? Sistana quedó atónita por un momento. Al darse cuenta de que Sol se refería a ese cristal mágico, no pudo evitar sentir una oleada de desconcierto. Este es mi tesoro, no lo comeré. Eso no depende de ti. Antes de que pudiera reaccionar, la garra de Sol, veloz como un rayo, le metió un fragmento de cristal de dragón en la garganta.
luego le cerró el hocico y lo sacudió de arriba a abajo, impidiéndole escupirlo. Esta era una experiencia que había acumulado en su vida anterior al alimentar a los perros con medicamentos. Aunque los dragones verdaderos pueden almacenar tesoros temporalmente en sus estómagos y escupirlos intactos después de un tiempo, las crías de dragón claramente aún no dominan esa habilidad. Al sentir que el cristal mágico se deslizaba por su garganta hasta su estómago, lágrimas de dolor y humillación fluyeron inmediatamente de los ojos de Sistana. Después de lidiar con su tonta hermana, Sol giró su mirada hacia Carp, revelando lo que parecía ser una sonrisa increíblemente siniestra. Entonces, ¿lo vas a comer tú mismo o quieres que te ayude? Capítulo 13. Corriendo en la dirección opuesta. Si quieres que las cebolletas crezcan vigorosamente, la reposición de fertilizante es absolutamente primordial. No es posible centrarse simplemente en cosechar un cultivo tras otro siendo tacaño con la fertilización. De lo contrario, las cebolletas solo crecerán más delgadas y las plantas se volverán cada vez más frágiles. Solo esparciendo rápidamente un poco de fertilizante químico y ceniza de madera después de cada cosecha se puede garantizar que mantengan un crecimiento exuberante. Cuanto mayor sea el nivel de inteligencia y más fuerte la criatura, más intensas serán las emociones que emite naturalmente, las cuales a su vez pueden convertirse en más esencia de poder mental. El propósito de Sol al distribuir los cristales de dragón a Sistana y Carp esta vez fue precisamente fertilizarlos, para que pudieran producir más esencia de poder mental. Para este fin, naturalmente no permitiría que sus dos hermanos menores, no tan estúpidos, acumularan los cristales de dragón como si fueran piedras preciosas. Tuvo que obligarlos a comérselos. En cuanto a si tal acción haría que lo odiaran aún más, Sol solo pudo decir, que la tormenta se agrave. Esos cristales, que eran casi energía manifestada en forma física, contenían una enorme cantidad de energía. Tras ser digeridos por el ácido estomacal del dragón verdadero, comenzaron a convertirse en corrientes de calor que recorrieron todo su cuerpo. El cansancio de su anterior carrera desapareció, y la sensación de hambre se disipó silenciosamente. Las tres crías de dragón emprendieron su viaje una vez más. Sol no tenía un destino claro, para ser honesto, todavía se sentía un poco perdido en su corazón. Por ahora, solo podía ir paso a paso. Lo mejor sería encontrar una cordillera o un bosque. Los complejos entornos allí eran claramente más adecuados para la supervivencia de las crías de dragón que esta inmensidad salvaje. Sin saberlo, habían estado viajando durante la mayor parte de la noche, pero el paisaje circundante permanecía prácticamente sin cambios, como si este desierto no tuviera fin. Una brisa soplaba desde adelante, trayendo consigo un leve hedor a excremento y un olor único y desagradable. Esto hizo que el corazón de Sol se hundiera de repente y una inexplicable sensación de aprensión surgió dentro de él. Maldita sea. No puede ser que tenga tanta suerte como para elegir una dirección al azar y acabar. Se giró rápidamente y les dirigió a Sistana y Carp una mirada significativa, poniendo fin a su discusión con severidad. Sus labios se movieron ligeramente mientras susurraba. Idiotas, cierren la boca. Podríamos estar en problemas. Bajo la amenaza de sus puños, las dos crías de dragón solo pudieron callarse obedientemente. Imitaron a Sol, agachando el cuerpo lo máximo posible hasta que sus vientres casi tocaron el suelo, deslizándose lentamente hacia adelante como tres grandes serpientes carmesí. Una vez que subieron por la alta pendiente de tierra que tenían delante, su campo de visión se abrió de repente. Debían ser alrededor de las 4 de la mañana. Bajo el resplandor de las estrellas, Sol vio una docena de tiendas de campaña color canela, instaladas en el claro frente a la ladera. Estas tiendas se parecían un poco a las yurtas de su vida pasada, sostenidas por armazones de madera y cubiertas con pieles de animales. Alrededor de las tiendas, se clavaban numerosas estacas de madera en el suelo, con ganado y ovejas atadas a ellas. 101 Reading Network tiene una amplia biblioteca, 101kks.com para su elección, toda escrita manualmente sin errores. Sin duda, se trataba de un asentamiento de vida inteligente. Sin saberlo, se habían inmiscuido en el territorio de otra raza. Por suerte, el otro grupo no parecía haberlos descubierto aún. Las tres crías de dragón descendieron sigilosamente por la pendiente y la bordearon poco a poco. Solo cuando se encontraban a una distancia suficiente, comenzaron a correr salvajemente, recorriendo decenas de kilómetros de una sola vez. Al ver que el sol estaba a punto de salir, cavaron un hoyo en una espesura de arbustos, se apretujaron unos contra otros y usaron sus colas flexibles para cubrirse gradualmente con la tierra suelta apilada cerca. Casi todos los dragones verdaderos son criaturas anfibias perfectas de tierra, mar y aire.
Incluso los dragones rojos de atributo fuego pueden respirar bajo el agua. Confiar en el intercambio de gases a través de los pequeños huecos en la capa de suelo fue suficiente para satisfacer las necesidades físicas de los 3 dragones cría. En poco tiempo, Sistana y Karp junto a Sol cayeron gradualmente en un sueño profundo, pero su mente estaba llena de todo tipo de pensamientos caóticos, lo que le hizo imposible dormir por un rato. No esperaba que, tras una nueva vida como noble dragón verdadero, antes de siquiera disfrutar de ser un tirano, tuviera que experimentar esta vida de escondite y huida. Era simplemente, mientras el sol de la mañana empezaba a bañar la tierra, el frío aire nocturno se condensaba en gotas de agua cristalinas sobre las puntas de la paja. De repente, un denso revuelo de cascos llegó desde la distancia. La vibración de los cascos de hierro al golpear el suelo rompió la tensión superficial entre las puntas de la hierba y las gotas de agua, que cayeron una tras otra, como si lloviera ligeramente. Una tropa de majestuosos centauros corría hacia ellos desde la distancia. Al frente, un centauro macho con cuerpo de caballo blanco plateado, vestido con una túnica de lino blanco. La brillante luz del sol iluminaba su larga cabellera ondeando al viento, como si cubriera las hebras con una capa de luz dorada. Su mano derecha también sostenía una larga cadena, y en el extremo de esta arrastraba una criatura roja. Era un dragón rojo, de no más de 6 pies de largo, que parecía como si hubiera salido recientemente de su caparazón. Su cuerpo, cubierto de escamas rojas brillantes, parecía algo frágil. Las alas de su lomo estaban flácidas, como 2 trozos de carne subdesarrollados. Grandes manchas de sangre habían aparecido en su cuerpo debido a la fricción con el suelo, y emitía constantemente rugidos débiles. Los centauros que se quedaron en las tiendas bajo la colina salieron corriendo al oír la conmoción. Al ver que arrastraban a la cría de dragón por el suelo, estallaron en gritos de entusiasmo, gritando repetidamente el nombre de Lunaris. Se reunieron alrededor, mirando al dragón joven y discutiéndolo con curiosidad. Lunaris, ¿atrapaste ese gran dragón rojo? ¿Es esta su cría? Parece tan pequeña. Ese maldito dragón malvado finalmente recibirá lo que se merece. El centauro blanco plateado, Lunaris, hizo un gesto con la mano para indicar a todos que guardaran silencio. Luego le entregó la cadena de hierro al guardia que estaba a su lado y dijo con cierto pesar: ese astuto dragón rojo huyó con sus crías. Este no es más que una bestia dragón abandonada, un producto defectuoso sin la herencia del dragón. Pero aún así, sigue teniendo un gran valor. Ya sean los elfos oscuros o los magos que viven en altas torres, estarían dispuestos a pagar un alto precio por él. Más que eso, desearía poder matarlo, justo delante de esos reptiles. Un centauro con un cuerpo de caballo de color rojo carmín, una figura algo pequeña y una curvatura pronunciada en el pecho salió de la tienda más grande, ofreciendo una opinión diferente con los dientes apretados. Lunaris meneó la cabeza y aconsejó suavemente: Elora, conozco el dolor de tu corazón, pero no puedes dejarte gobernar por el odio. La guerra ya ha comenzado. Esos dragones azules expanden constantemente su territorio. Necesitamos más armaduras y armas para nuestros guerreros. Esta bestia dragón puede intercambiarse con los humanos del sur por esas cosas. Lo entiendo, solo que no estoy muy dispuesto. Elora miró al dragón rojo recién nacido en el suelo con resentimiento, sus puños apretados hicieron que sus nudillos palidecieran por la fuerza. En ese momento, una voz firme y repentina resonó, interrumpiendo su conversación. Disculpe, parece que he hecho un nuevo descubrimiento. El que hablaba era un centauro de mediana edad, con cuerpo de caballo marrón, cabello largo y una espesa barba en la mandíbula inferior. No portaba muchas armas, ni siquiera armadura, simplemente sostenía una lanza. En ese momento, sus ojos emitían una tenue luz blanca. Lee. De repente, un agudo grito de pájaro atravesó el cielo. Era un halcón peregrino volando en círculos a 1000 metros de altura. Sus ojos, como los del centauro de mediana edad, también emitían una tenue luz blanca, como si los dos compartieran la visión. Capítulo 14. En fuga. El centauro de mediana edad guió a un grupo por una lejana pendiente de tierra, y extendió la mano para señalar la hierba alta y aplanada en la cima mientras hablaba. Mira aquí, aquí y aquí. Hay claras señales de aplastamiento. Ahora observa estos patrones largos y ondulados. ¿Qué te parecen? Un centauro con marcas parecidas a copos de nieve estampó sus cascos delanteros y, después de un momento de reflexión, dijo con un dejo de incertidumbre: parece un poco el rastro de una serpiente. A juzgar por el grosor de estas marcas, me temo que esta serpiente no es pequeña. Las serpientes no tienen garras.
El centauro de mediana edad meneó la cabeza y dobló ligeramente sus fuertes extremidades anteriores, de modo que toda la parte superior de su cuerpo se inclinó hacia adelante. Usó la lanza que tenía en la mano para apartar la hierba aplastada. En la tierra seca, se veían claramente varias marcas largas y regulares, como si las hubiera arañado algún animal. Esto es al menos una especie de lagarto grande, o mejor dicho. La imagen de la cría de dragón rojo capturada cruzó por la mente de Lunaris. Una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro mientras gritaba. «Son esos mocosos del dragón rojo. ¿Cómo pudieron aparecer cerca del campamento?» El centauro de mediana edad meneó la cabeza. Eso también era algo que quería averiguar. No lo sé. Quizás buscan venganza, o quizás solo están de paso. En fin, deberíamos prepararnos con tiempo. Inmediatamente después, emitió un silbido y un agudo grito de halcón resonó instantáneamente en el cielo. El ágil halcón peregrino voló en círculo, eligió una dirección y desapareció rápidamente en el horizonte lejano. Haré que mi compañero animal intente encontrarlos, pero eso solo no es suficiente. Debemos movilizar a más miembros. Lunaris asintió para demostrar que lo había entendido. Con su orden, más centauros se dispersaron en todas direcciones como una marea que retrocede. A juzgar por las marcas dejadas en el suelo, solo eran crías de dragón del mismo tamaño que esa bestia dragón. Los guerreros centauros comunes deberían ser suficientes para manejarlos. Los verdaderos dragones con una herencia de dragón completa como estos podían alcanzar un precio astronómico si los capturaban, ya fuera para venderlos a elfos oscuros o a magos de la torre. Sol abrió los ojos de golpe. Sus párpados transparentes bloquearon la tierra que caía desde arriba, y sus fosas nasales se llenaron del olor húmedo y terroso de la tierra. Una repentina e inexplicable sensación de inquietud brotó en su corazón, y su somnolencia desapareció por completo. Usando la pequeña protuberancia de su hocico para apartar la tierra suelta que lo cubría, asomó la cabeza con cautela. Lo que vio fue la naturaleza salvaje bajo el sol abrasador. Varias plantas rodantes esféricas, movidas por el viento, se movían de este a oeste, con un aspecto tranquilo. ¿Podría estar pensando demasiado en ello? Sol se sacudió el polvo de la cabeza. De todas formas, no tenía intención de seguir durmiendo. Saltó del suelo, movió la cola y dio dos fuertes golpes a Sistana y Carp, que aún dormían. Puercos perezosos, levántense. Es hora de seguir adelante. El repentino y agudo dolor hizo que las dos crías de dragón soltaran un grito. Saltaron del suelo y miraron fijamente a Sol. ¿No dijimos que viajaríamos de noche? El sol brilla tanto ahora, ¿qué te pasa? Maldita sea. Corrí toda la noche ayer. Necesito descansar. ¿Entiendes lo que es descansar? Sol no se molestó en malgastar palabras con sus insensatos hermanos. Simplemente curvó los labios en silencio, extendió una garra en un puño y la agitó con fuerza. Sistana y Carp inmediatamente parecieron berenjenas congeladas, obligadas a seguir humillantemente el acuerdo. Al mirar la notificación del aumento de la esencia de los fragmentos de poder mental en el fondo de su visión, Sol guió a los dos dragones cría mientras se ponían a trotar, continuando en la dirección que habían elegido la noche anterior. El rojo era simplemente demasiado llamativo bajo la luz del sol. No había color más brillante en la naturaleza. Esto obligó a Sol y a los demás a ocultar cuidadosamente sus cuerpos mientras viajaban. Ante cualquier señal de peligro, debían buscar de inmediato un lugar donde esconderse. Un grito agudo vino del cielo. Miró hacia arriba y vio un pájaro desconocido volando en círculos, probablemente buscando presas como conejos o topillos. Esta era una visión muy común en el desierto, por lo que Sol no lo tomó en serio. Tras correr una docena de kilómetros más o menos, el cielo finalmente se oscureció un poco. La cría de dragón tenía la intención de detenerse para la cacería de hoy. Aunque los cristales de dragón podrían proporcionar suficiente energía y satisfacer las necesidades de supervivencia de un dragón verdadero hasta cierto punto. Después de todo, seguían siendo crías de dragón. Sus cuerpos se encontraban en una etapa de rápido desarrollo, lo que requería grandes cantidades de materia orgánica e inorgánica para sintetizar carne y hueso, algo que los cristales de dragón no podían proporcionar. Sol y los demás tuvieron suerte hoy. No les costó mucho esfuerzo encontrar un jabalí. Era una criatura parecida a un jabalí, ligeramente más pequeña que los jabalíes del bosque, pero con un pelaje más denso y colmillos más afilados. Era bastante peligrosa para los humanos comunes. Pero para las crías de dragón, especialmente las crías de dragón rojo conocidas por su fuerza física, esta no era una presa difícil de manejar.
Sistana y Carp lo flanquearon por los lados mientras Sol lo enfrentó de frente, derribando al jabalí al suelo en un solo encuentro. Lo que siguió fue, naturalmente, un festín glotón, y el leve olor a sangre pronto impregnó el aire. Sol ocupó las porciones más selectas y comió con apetito. En un momento dado, mientras comía hasta saciarse, levantó repentinamente la cabeza y miró fijamente hacia atrás. Esa sensación de inquietud surgió nuevamente de su corazón, incluso más fuerte que nunca antes. En el lejano horizonte apareció una ligera capa de polvo, y su sensible oído le permitió oír poco a poco el estruendoso sonido de los cascos al galope. Algo se aproximaba y, por lo que parecía, en grandes cantidades. Este descubrimiento sobresaltó a Sol. Blandió sus garras y golpeó las cabezas de Sistana y Carp, que seguían comiendo, y rugió con fuerza. «Maldita sea. Deja de comer. Corre». Ya. Con eso, sin esperar a que los dos dragones crías reaccionaran, salió corriendo, manteniéndose cerca del suelo. Volar definitivamente no era una opción en ese momento. El cuerpo de una cría de dragón aún no estaba completamente desarrollado, y su velocidad de vuelo no sería mucho mayor que la de un ave común, aproximadamente de 50 a 60 km por hora. Los caballos ordinarios casi podrían alcanzar esta velocidad, ni hablar de los centauros, que eran criaturas mágicas. Solo serían más rápidos. Una vez en el aire, sin la cubierta de la hierba alta, quedarían expuestos inmediatamente. Si hubiera practicantes de alto nivel entre esos centauros, probablemente los atraparían al instante, maldita sea. ¿Por qué este terreno es tan llano y salvaje? Si estuviéramos en las montañas o en un bosque, habríamos escapado hace mucho tiempo. La intensa carrera hacía que Sol sintiera el corazón latir con fuerza. Con cada contracción y apretón, bombeaba casi 1 litro de sangre. Después de que esta sangre fluyera a través de los vasos fundamentales, se combinaría con los elementos mágicos inhalados en el cuerpo, eliminando las sustancias dañinas que causaban fatiga en los músculos, mientras proporcionaba un flujo continuo de poder. Pero los centauros también eran una raza extremadamente hábil para correr. Sol sintió que el sonido de los cascos detrás de ellos no disminuía, sino que se hacía más fuerte. Inmediatamente se dio cuenta de que probablemente era imposible librarse de los perseguidores solo con la velocidad. Tenía que pensar en otra solución. Capítulo 15. Dibujando de nuevo. Bajo la cubierta de un vasto y denso matorral, Saúl condujo a los dos dragones cría en un repentino y brusco giro a la izquierda, desviándose abruptamente de su camino original en un intento de deshacerse de los centauros que los perseguían. Inesperadamente, esos tipos parecieron tener previsión, cambiaron el rumbo un paso delante de ellos y de hecho acortaron significativamente la distancia entre los dos partidos. Esta situación anormal hizo que el corazón de Saúl se hundiera instantáneamente. Incluso si los centauros detrás de ellos fueran cazadores experimentados capaces de rastrearlos a partir de las más mínimas pistas, aún debería haber un proceso de observación. Sin embargo, estos tipos actuaban como si tuvieran visión de rayos X. Cada movimiento que hacían parecía realizarse justo debajo de sus narices. Varios cambios de dirección posteriores solo sirvieron para confirmar completamente la sospecha de Saúl. Justo cuando se estaba devanando los sesos buscando una respuesta, el grito de un águila resonó de repente en lo alto, atravesando la niebla de su mente como un rayo. Era esa bestia de plumas planas en el cielo. Antes creía que era un animal salvaje común y corriente, pero pensándolo bien, debía ser un halcón de caza entrenado por los centauros. Saúl se tomó un momento para mirar hacia arriba. En la tenue luz del crepúsculo, efectivamente había un pequeño punto negro que giraba inexorablemente sobre ellos. Esto le hizo apretar los dientes de dragón hasta que crujieron, deseando poder elevarse por los aires e inmediatamente incinerar ese halcón en cenizas de un solo aliento. Desafortunadamente, los cuerpos de los dragones crías aún no estaban completamente desarrollados. Tanto su altitud como su velocidad de vuelo eran muy inferiores a las de estos rapaces nacidos para volar. Solo cuando entraran en la adolescencia y despertaran diversas habilidades mágicas sería posible atrapar a estas ágiles criaturas. Al ver que la situación parecía haber llegado a un punto muerto, el corazón de Saúl realmente comenzó a calmarse. Porque estaba casi oscuro como boca de lobo, y la gran mayoría de los pájaros no pueden ver con claridad en la oscuridad. Esto significaba que estaban a punto de escapar de la vigilancia de los centauros. A su velocidad actual, les era imposible alcanzarlos antes del anochecer. Efectivamente, a medida que la luz se hacía más tenue, los ojos del halcón peregrino, evolucionados naturalmente para la luz brillante, se volvieron casi ciegos y ya no podían ver objetos en el suelo.
Además, su sistema auditivo era inherentemente deficiente. No solo reaccionaba con lentitud, sino que tampoco podía localizar ubicaciones con precisión, y solo podía descender a regañadientes. El brillo blanco en los ojos del centauro de mediana edad también se desvaneció rápidamente. Levantó la mano derecha con un ligero cansancio para atrapar a su compañero animal que descendía. Luego sacó un poco de cordero fresco cortado en tiras finas y se lo dio al halcón peregrino para reponer su resistencia agotada. La percepción de estas tres crías de dragón es realmente aguda. Nos detectaron incluso antes de que nos acercáramos. No parecen dragones rojos imprudentes en absoluto, sino más bien astutos dragones verdes. Lunaris contempló la oscura naturaleza que se extendía ante él y habló con cierta emoción. Sus pasos, que lo perseguían, se ralentizaron gradualmente hasta detenerse por completo. La visión en la oscuridad de un centauro no es particularmente buena, y ciertamente no posee la formidable resistencia de un dragón verdadero. Aunque él no se sentía muy cansado gracias a su propia fuerza, los otros centauros casi habían llegado a sus límites después de correr a altas velocidades durante tanto tiempo. Elora, de cuerpo equino color carmín, trotó junto a Lunaris. Su ajustada armadura de cuero trazaba elegantes curvas, y llevaba un arco corto y un carcaj a la espalda. Levantó un casco delantero y lo pisoteó con fuerza. La dura herradura golpeó la piedra, haciendo saltar chispas, mientras hablaba con un dejo de resentimiento. ¿De verdad vamos a dejar que se escapen? Lunaris meneó la cabeza. El viento nocturno soplaba a través de su largo cabello como borlas danzantes. No hay rastro de la madre dragón rojo. Parece que estas tres crías de dragón han sido abandonadas. Desplegaré a los Rangers y registraré los alrededores más tarde. No escaparán. Maldita sea. Por fin pararon. Esos bastardos de cuatro patas, un día los voy a quemar a todos hasta convertirlos en cenizas. Después de darse cuenta de que los centauros detrás de ellos habían detenido su persecución, los tres dragones crías también se escondieron detrás de una roca que sobresalía, tomándose el tiempo para recuperar el aliento. Sistana y Carp estaban tan cansados que tenían la lengua afuera, exactamente como perros gordos que acaban de pasear en verano. La condición de Saúl mejoró ligeramente. Su resistencia era naturalmente mucho mayor que la de los otros dos dragones cría, y la vitalidad que adquirió tras cargar la plantilla de pterodáctilo incluso había estimulado su linaje profundo, produciendo un cambio asombroso. Miró la enorme rueda en su mente. El equilibrio de la esencia del poder mental había vuelto a alcanzar los 8 puntos, gracias a las contribuciones de Sistana y Carp. Sin dudarlo, Saúl lo cambió por un cristal de dragón. Al igual que antes, lo estrelló contra la roca que tenía detrás, rompiéndolo en numerosos pedazos, y con indiferencia tomó 2 fragmentos para lanzárselos a Sistana y Carp. El repentino sonido de la fragmentación llamó la atención de las 2 crías de dragón. Al ver los fragmentos del cristal mágico volando hacia ellas, se abalanzaron como perros hambrientos luchando por comida. Después de proteger firmemente los fragmentos en sus brazos, miraron a Saúl, que estaba devorando los suyos, con ojos inyectados en sangre. Maldita sea. ¿Cuántos cristales mágicos escondes? ¿Podría ser que hayas encontrado una veta de cristal mágico? Saúl miró a las 2 crías de dragón insensatas. No tenía intención de dar explicaciones y simplemente ordenó con frialdad. Cómete los fragmentos. Ahora mismo. Inmediatamente. No me hagas usar las garras. Ahora no era el momento de ser tacaños. Tenían que mantener la resistencia máxima en todo momento para hacer frente a cualquier posible accidente. Al ver a las 2 crías de dragón obedecer con expresión de dolor, Saúl volvió su atención a la enorme rueda en su mente. 5 puntos de esencia de poder mental se transformaron en luz estelar y fueron arrojados al anillo exterior. Para aumentar su fuerza, varias plantillas biológicas fueron sin duda la mejor opción. Pero las criaturas del entorno, como su nombre lo indica, pueden tener algunas habilidades únicas, pero ciertamente no están asociadas con ser poderosas. Dibujar un monstruo de bajo nivel, incluso una sola vez, requería 100 puntos de esencia. Confiando únicamente en las emociones de las 2 crías de dragón, ¿quién sabía cuánto tardaría en acumular esa cantidad? Era mejor simplemente invertir en la rueda más externa para ver si podía sacar algo de esa amplia gama de elementos diversos que pudiera cambiar la situación. 5 luces brillantes destrellaron como neón a través de miles de pequeñas ranuras cuadradas, deteniéndose un instante después. Debajo de la visión de Saúl aparecieron posteriormente unos subtítulos de color azul pálido. Felicidades. Has obtenido aguja baya, gran barril, escama de pez dragón dorado, hierba pegajosa y carbón ardiente. ¿Quieres retirarlos ahora? Sí/no.
Saúl comenzó a recordar la información sobre estos temas en su mente. La baya de aguja es una fruta peculiar con una vaina ovalada llena de semillas aciculares. Estas semillas son duras como el hierro y muy afiladas, incluso aptas para usarse como perdigones. El gran barril es un barril de madera marrón de media altura, lleno de explosivos de alta potencia. Tiene un mecanismo de gatillo en la parte superior y puede detonarse por ignición o impacto violento, rompiendo fácilmente rocas enormes. La escama del pez dragón dorado, como su nombre indica, proviene de un pez llamado pez dragón dorado. Se considera un valioso objeto decorativo. Sticky grass es una planta suculenta con una savia tan espesa como el pegamento. El carbón es un supercombustible. Se dice que la energía liberada por su combustión es más de 20 veces mayor que la del carbón común. Saúl decidió retirarlos y el aire inmediatamente se onduló como olas en el agua. 7 u 8 nueces del tamaño de una bola de billar, un barril de madera del tamaño de media persona, una escama dorada del tamaño de la palma de la mano de un niño, una planta verde de más de medio metro de altura con hojas ovaladas y un trozo de carbón negro del tamaño de una pelota de fútbol aparecieron de la nada ante él. Al mirar estos objetos, casi sospechó que realmente disfrutaba del favor del dios dragón. Entonces, una idea audaz surgió en su mente.